your eyes said more than your mouth could show. Hold on, don't let go yet. Dale que venimos. Uy, ¿cómo te agarraron en más o menos, Ceci? ¿Cómo Sí, estamos? ¿Todo bien? todo bien, Buenas ¿vos? noches, bienvenidos a la previa Previa de de- Inc. Hasta las 2 de la mañana, sí. Hasta las 2 de la mañana. Hermoso, hoy tenemos un programa. Espectacular. Hoy, si quieren previa, la previa está acá. Sí. La previa está acá, en breve ya se suma a la mesa una voz tremenda. Tremenda. Yo la quería hace bastante. Bien, bueno, pero Sí. llegó hoy. Hoy está acá y nos va a cantar de todo. A los que están, a los que quieren saber quién es, no lo vamos a decir hasta que la presentemos. Está, pero ya en las redes sociales ya está. ¿Ah, sí? Sí, ya ¿la subimos estás? todo. A ver, Sí. A ver cómo viene. No, en las redes sociales ya pusimos quién va a estar cantando en un ratito. Claro, nomás. pero entran en las redes, prenden ahí. Dice, y claro. directamente. Sí. ¿Vos lo subiste? No. Yo lo subí. Yo lo subí. Y la invitada también lo subió. obvio. Sí, en nuestras redes sociales. Ahí abajo estaban, bueno, Tony Collo y yo, Cecilia Oviedo, guión bajo. Guión bajo. Es la ¿Sabes señorita. que no me acuerdo? Si me preguntan, no me acuerdo cuál es. ¿No? No, sé que Cecilia Oviedo, pero no me acuerdo. ¿Y por qué el guión bajo? Porque, no, es que si te cuento, es muy Porque gracioso. no creo que haya porque otra Cecilia Oviedo. No, pero ¿sabes qué? Fue muy gracioso porque yo antes tenía, se llamaba de otra forma, creo que decía Única, Cecilia Única, una cosa así. Ajá. Y un día me agarró el teléfono, Hernán Caire, me dice, no, tenés que poner tu nombre y apellido. Y me cambió todo. Entonces no me acuerdo nunca ¿Pero cómo. por qué guión bajo? Y por ejemplo, no. Pero me lo ok. puso él. No, ok. Sí, pero Cecilia Oviedo, no, ok. porque él me lo puso. Y me dijo, tenés que poner Cecilia Oviedo. O soy. Muchos ponen, ¿viste? Soy Cecilia ¿Soy? Oviedo. O soy, soy Tony Colli. Claro, bueno, pero yo antes tenía Cecilia Única. Y él agarró mi teléfono y me lo cambió y me lo puso Está así. bien igual, ¿eh? Tiene que estar nombre y apellido. Claro, él me dijo eso. Tiene Yo que no lo estar tenía como el nombre y nombre, apellido. tiene que estar Por eso nombre- te digo que me lo cambió. Nombre y apellido. ¿Cómo venís, Ceci? ¿Cómo estuvo tu semana? Ay, bárbaro. ¿Sí? Sí, hoy después de acá me voy a bailotear. Pues ya acá estoy haciendo la ¿Ya previa. ¿Te quedas acá? ¿O te Sí, vas a otro obvio. lado? También, un ratito acá y después a otro lado. Ah, tiene. Upa, ¿tenés movida? Sí. ¿Vos no tenemos vida? No. ¿No? Yo tengo un tecito en la cama tapado hasta el cuello así Sí. y viendo, no sé, alguna Y serie, acompañado. alguna- Sí, claro, sí. Hoy, claro. hoy vinieron a Con- acompañarte. Sí, para que me calienten los piecitos. Muy bien. No llega igual a los pies. No, ¿No? llega a los pies. No, porque como que vino un small. Claro, No, ¿viste? No, es que recién le estaba diciendo que somos todas chiquititas. petaconas. Sí, somos petaconas. Son petaconas, Igual son lo bueno petaconas. viene en un flasco chico, ¿no? La invitada Obvio. no, la altura de la invitada. ¿Viste? La altura de la invitada, a la Sí. altura de su voz está. Sí, es verdad. sí. Aparte, hermosa. Mucho taco escuché por ahí, pero Mucho no. taco. Mucho taco, pero aparte un minón, ¿viste? No, Así, sí, un minón. Imponente. Un minón. Sí, sin duda. Sí. Así que tenés joda, ¿no me vas a contar dónde vas? ¿No nos vas a contar? Contanos, ¿o no? Es ¿No que se voy a puede? una fiesta por acá. Ah, una fiesta de cumpleaños, ¿algo? No, es una fiesta que se hace. ¿Viste que todos los meses hacen una fiesta en diferentes lados? Sí. ¿Viste? Bueno, esta se llama Cholula, la voy a decir, no importa. Ah, bien. Y voy para allá, que están todos mis amigos. ¿Viste que yo tengo mi grupito de amigos? Sí, claro. Que los conoces. Sí. Y bueno, me están esperando allá. Ellos van antes, obvio. Después de acá, me quedo un ratito acá tomando algo. Y después arrancamos, ¿viste? Por eso Bien. acá hacemos la previa y allá nos bailamos todos. Bien. ¿Y la semana cómo estuvo? ¿Estuvo bien? Bien. ¿La semana de Oviedo estuvo bien? Sí, la verdad que sí. ¿La tuya? Bien, el martes, ¿Sí? mira, les voy a recomendar algo. A ver. El martes fui a ver Bebé Reno con Nazareno Casero, ahí en la sala Pablo Neruda. Ah, de en Paseo de la Plaza. Paseo de la Plaza, sí. Muy Chicos, linda la sala esa. Sí, la sala es hermosa. Es hermosa la la obra sala. es genial. ¿Sí? La obra es genial. Nazareno Casero está cada vez mejor, cada vez más artista. Aparte. Hace bastante que no lo veo trabajar. Es prácticamente un monólogo. Mira. O ¿Con sea, quién está? está Disculpame, solo todo el no. tiempo. No, solo. ¿Solo? Es Bebé ¿Qué Reno. hace? ¿No conocés la historia de Bebé Reno? No, contámela. Bebé Reno es Sí. un chabón, una persona que quería ser comediante, que terminó trabajando en un bar y de repente una clienta del bar, con algunas curiosidades, como por ejemplo que iba al bar y nunca tenía plata, y él un día mira. le convidó una Coca-Cola Light y a partir de ahí esta mujer se obsesionó con el chabón. Mira. ¿Y ¿Y termina bien o...? No, ¿cómo termina bien? Ah, bueno, ¿Qué pues eso era ¿Qué clase de obsesión termina bien?
No, ninguna. Las Y mujeres, no, qué sé yo. acoso, Sí. denuncia del flaco, todo. No, Pero, un y él despelote. solo cuenta la historia. Sí, pero igual él también es un personaje turbio. Él es un personaje turbio, él tiene muchísimas cosas que vos decís, pero ¿cómo? O las cosas que te pasan por algo. Claro. No, bueno, no, igual no muy lo bueno. contés todo porque la gente No, lo no, tiene no. que ir a ver. Bueno, y está la serie. Sí. Está la serie en Netflix. Bebé Mira, Reno. tampoco. Bueno, muy la buena. voy a ver, la voy a ver. No. Mirala porque es muy buena. Es Bueno, muy buena. Así la voy a ir a ver. Más que recomendado. Los martes está. Está los martes. La obra acá. ¿Los martes solamente? Está solamente los martes, la obra de NASA. Sí. Bueno, recomendable. Muy bueno. Sí, recontra recomendable. Bueno. Así y vos que, los miércoles contá los que miércoles también estoy estás con. en- Sí. Contá el miércoles que estás acá los tengo que hacer un miércoles. programa muy divertido, el programa del miércoles, Sí. que por distintas razones que fueron aconteciéndose, lo terminé solo el miércoles pasado, porque, bueno, ¿Cómo solo? porque Julieta Sara está en Europa con su novio, recorriendo prácticamente toda Europa. Todo el mundo, sí. Y Ale Teseli tuvo un pequeño inconveniente y no pudo venir, así que quedé solito. Y que estuviste haciendo el programa Quedé solo. solito con ¿Y los los invitados. Pero no, vinieron- estaban los sí, invitados. fue un despelote, invitados. ¿Me ayudaste, Isi? Vino este fue lo mejor. No se acuerda Un de los ingeniero, invitados. vino un ingeniero aeroespacial a hablar de sexo. Era buenísimo. Yo le pregunté qué onda un 69 sin gravedad, ¿viste? Es complicado. ¿Se te escapa o no? ¿No? No. Sí. ¿Y qué otro invitado? ¿Quién más estaba? Vino la Fue heavy el tema. Lorena Mexi, que es Sí. una ex actriz porno que escribió un libro ahora. Vino el chino Maradona, sobrino de Diego. Sí. ¿Quién más? Bueno, Y varios invitados. estuvo Erling Haaland, que le decíamos el amigo Mira la cara, del ingeniero aeroespacial. Está que chamullando, hinchaba la bola. ¿no? No, un preparador físico. No. Sarasa. Chicos, fue un programa muy divertido. Que no tenía nada- Lo principal es que se diviertan. Chicos, no tenía nada que ver con nada, era muy divertido. Era nada que ver con nada. Estaba buenísimo, porque la actriz porno se cruzaba con el chino Maradona y se cruzaba con el ingeniero aeroespacial y hablaban. No sabemos. No, buenísimo. Chicos, Bueno, es buenísimo. bien. Che, tenemos nuestro amigo el Titán, que está ahí sentado. Sí, no, pero no, sí, no pero sé el qué Titán- de... No, ¿cómo no sé quién es? Sí. ¿Cómo no sé qué no es? sé de ¡Sensei! qué- No, claro, es que no Sensei, sabía de qué por había venido. Digo, favor. que esos ninjas no. No, es Johnny Lawrence. Claro. Johnny Lawrence es el sensei. Sí. Es el verdadero actor es William Zabka, Bill Zabka. Pero la gente, después la sorprendemos cuando venga el Fernández. Sí. Cuando venga el Fernet, porque acá piden mucho para tomar, ¿viste? Porque la previa les encanta tomar Fernet. ¿Qué más toman? ¿Cerveza, Fernet? ¿Qué más? Yo soy fernetero por lo general. En realidad cuando soy de no mezclar. Entonces cuando entro Vas a con el una cosa, Fernet, claro, Fernet. eso Cuando entro soy. con la cerveza, cerveza. Me gusta Pero el en whisky una previa, también. vos que tomas alcohol, yo no tomo alcohol, entonces no tengo- Por eso no, sé. depende pero pero depende los de chicos, cómo llegue. los chicos cuando ven una previa, de tu edad, ponele, que siempre Y Fernet, no, cerveza. Y de mi edad, de los 40 es el Fernet. El Fernet, El ¿no? Fernet es una fiesta. Sí, El Fernet, sí, pero el Fernet es como que es una es fiesta. el que más sí, garpa. sí, sí. Sí. Totalmente. Yo si tomo algo es el gin, me gusta. El Sí, gin, el gin. Fernet nunca probé, no me gusta, pero sí, me gustan más los tragos. Es más, el champagne no me gusta. Mirá vos. No, el vino tampoco. Me duermo. loco. Pero un gin, un trago, sí, o el Apple. Mirá, Pero el Fernet no. Bueno, no sé, eso. Cerveza tampoco. Trago minita, ¿viste? Es sí. El Apple de trago. Yo también tomo pero gin y lo doce digo minutos, bien, boludo. mirá, ya te está tomando la cámara, mirá. Ahí está el Uy, sensei. Yo también sensei. Ahí está. estoy re cómodo acá. Está boludo. joda, el sensei está Escuchame. sentado. Está con campera, toda la- ¿Con qué cámara me está? Uy. Esa, Mirá ahí. Mirá, la tenés pegada, mirá, boludo. esa peor. Ahí está. Avísame que está. Así me pongo este perfil, que este es el perfil del mío. Claro, ¿Viste que vos ¿no? tenés tu perfil? ¿Cuál es el Todo. tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Este. Ese, Este el bueno. Y el otro, ¿por Y qué el No, otro no? de qué acá es? este es más tramposo. el más tramposo. Che, Este- escúchame, el otro día vos que te fuiste a una fiesta, ¿a quién fuiste a ver? Que me dijiste que ibas a buscar a tu chica que la habías conocido. Pero pará, en serio, estoy conociendo a una chica, la voy a traer y te la voy a presentar. Sí, pero me parece que se hace quién es. No, vos no sabés quién es. Sí, Ya es ¿No es una- la invitada? Porque No, ¿es una cantante?
No. Ah, bueno, no, entonces le pido. No, pero ya vas a conocer. Estoy conociendo a una persona. ¿Qué en hace? serio. Contame, No, ¿qué, porque qué- dice que es famosa. ¿Podemos, ¿Qué hace la persona que No, no te puedo contar. ¿Pero es famosa? Sí, es famosa. ¿Pero no es cantante? No, Entonces era una ¿Es cara actriz? parecida. ¿Es actriz? no, ¿Modelo? no. ¿Es periodista? te puedo decir, esperá, ¿Es porque ella me dijo- ¿Es periodista? Ella me No, dijo no. que... ¿Es influencer? No, no tengo que ir despacio. Es no te puedo decir tiktoker. porque- No, bola, No no. lo Porque quiero no sé decir. cuáles son los gustos, no. Yo le conozco. Sí, dale, nos conocemos. vos Sí, lo con sabés lo que cuáles son. conocés los gustos, Sí, ¿no? Conozco- sabés. yo conozco tus gustos o los gustos de Los la... míos, conocés. Ah, Mira, ¿sabés que te sí. puedo mandar en la semana un mensajito a Nico, que es amigo de los dos? Y él te va a decir quién es. Ahí Mirá. está, mirá. Mira, vino el Fernández. La previa. Mira, viste que tener Ahí grande está, el polaco. ahí ¿eh? está. Mirá, ¿Polaco? mirá. Gracias, Grande, polaco. esto del polaco... Sí. Lo hizo el polaco. By Chambret. ¿Lo hizo el polaco? Esto es un No. montón. ¿Viste? Esto. Va a ser A ver, fuerte, che, a ver, te cagaron porque, perdón, ¿eh? ¿Me cagó? Sí, porque hay un Fernet ahí atrás y no llegó No, nunca. este es uno por hora. Es No, como- pero no a mí, bueno. al No, Titán. no, yo no tomo manejo. Ah, No, es para él. En la segunda hora le damos el otro Fernet. claro, y vos no, Pero Fernet, no va a pediste. estar re Agua guachén. tomo yo. Va a estar Yo no guachén. tomo alcohol. Yo pensé que había pedido Fede, pensé que había pedido el No. Titán, que había pedido Fernet. No, tomo El- agua. es sana. Ellos Ah, saben que mirá. tomo agua, así como ustedes también. Es No, insano. yo, como yo. No, Cami también toma agua. Ah, pero No. todavía no la presentamos, Titán. No, mirá, Ahí la productora. la productora. Claro, La todavía. que es los videos, ¿cómo se llama? El esa Titán foto? mete la pata, me encanta. Cami, la que hace los Cami, videos. sí, la productora, sí, la filmmaker, ¿qué sería? ¿CM? ¿Qué serías, Cami? Community CM, Community Manager. Ahí está. Sí, sí, ahí va. Ahí está. Ahí. Dice que, nada, te cagaron a pedo. ¿Viste? Te cagaron a pedo, que no toque el cable, ¿qué te dijeron? ¿Cómo te gusta tocar el cable, Siempre andás tocando el cable. Estás picoteando ya. Puedes saber. Fede Chambre, ¿vos sabés quién? ¿Quién ando picoteando por ahí? No, boludo. No, Es mi amiga. no. No, Julita es amiga. Che, ¿cómo, No. cómo entro? ¿A dónde está? ¿Qué quieres Acá, entrar? ahí, ¿A dónde? acá. Entras así, mira. Sí, Y de acá vas a la historia. sí, Y de acá buscas en donde está nuestra historia. sí. No, eso no. donde Acá está- es todo en Estoy vivo. explicando cómo tiene que hacer para entrar al link de nuestro programa en vivo. Ahí está, mira, ahí lo ves al Titán. ¿No era más? No, ¿dónde estaba? Por ahí. Faltó, ¿dónde estaba? Ahí, ¿Ya pasó? sí. ¿Y dónde está? No, nuestra historia, ¿dónde está? Ahí. Ahí está, puc, listo. Ahí está, mirá. Ahí está. A Troden, Ahí listo. está. Che, bueno, ¿en qué estábamos? ¿No nos vas a decir quién es? No, no te voy a decir, bola. Ceci Ya. dijo a dónde va ahora. Y vos no vas a decir quién es. Pero No, yo no tampoco, voy vas a decir, tampoco vas a decir el rubro. No. Esperá un poco. ¿Cuánto hace que arrancamos dos programas? Esperá, es un chea. ¿Cuánto hace que la estás conociendo? 2 semanas. Y Desde que arrancamos el programa, y cuando yo- vos no viniste. Yo soy que- ella, puedo sentir que me estás negando. No, del programa Yo- que vos yo no soy viniste. ella ¿o no? Sí. Cuando vos no viniste. No, puede ser que ¿Vos no estés sentirías mintiendo. eso? ¿Vos no sentirías que te está negando? No. Es decir, no. que la avergüenzo, diría ella, capaz que piensa que lo avergüenza. Yo gané gracias a ella cuando vos no viniste, que me dio pie, me vendió bien y a partir de ahí, bueno, me puse galán, boludo. ¿Qué creas? Listo. No sea boludo, pará. O sea, no. Por los bosques, No, pará. no. Por los bosques de La Plata. Oiga, no. No, Fede, No, boludo. pará, No, ¿por qué? ese es el machirulo que anda por ¿Por ahí. qué? ¿Por qué? ¿Por qué No, así? no, ese no. Yo Ya te va a enterar. Ya pensé en alguna loba, yo pensé inmediatamente en una loba. Digo, los No, bosques no, de ya te va a Palermo, enterar. de los bosques de La Plata, alguna hincha de gimnasia, ¿no? No, viste, perdí boca, boludo. No vamos a hablar de fútbol, este no es un programa de fútbol, así que te pido por favor que no hablemos de fútbol. No, yo te voy a decir quién es. Yo ¿Cómo te- estamos? ¿Estamos para presentar? Va. ¿Estamos obvio, para sí. presentar Yo estoy a acá la invitada? luchando, no puedo ¿Qué entrar. pasa? ¿Por qué no podés? ¿Qué Y hiciste? no sé. ¿A dónde fuiste? ¿Qué No pasó? sé a dónde fui. ¿Por qué apretaste cuando acá tenés que hacer así? Pero la puta. Presentar. ¿Sí? Sí, es lo más, es lo más. Sí, sí, me dijiste que estuviste en un programa con Sí, ella. la requiero, es impresionante el carisma ¿Vos que viste tiene. la voz que tiene? Sí, no, es impresionante. Yo la quiero Impresionante. mucho también, conozco mucho a la mamá, también es lo más, es lo más. Sí, No me deja sí, es entrar. impresionante. Impresionante. Boludo. Sí, no sé Chico, qué está está- pasando. Fede. No me deja entrar. No deja entrar, acá se puede ir todo, pero antes. Sí, pero vamos la a, vamos a vamos a presentar. presentar, sí, Sí. porque necesitamos un poquito de cumbia, necesitamos. Igual,
Yo voy a pedir un poquito de romanticón también, aprovechando que nuestro acá, Que nuestro sí, compañero que de está Titán está enamorado. enamorándose, está en eso. Está mi novia acá atrás de cámara también, así que yo quiero un poquito de música romántica también, así que vamos a pedir de todo. Vamos a pedir de todo. Le damos la bienvenida acá. Nada mejor para una previa que la señorita. Camila Mercado. Hola. Hola, ¿cómo Lindo. estás? Ahora sí, ¿Cómo qué estás? placer. Qué Qué lindo placer. estar acá con ustedes. Qué bueno. Se tenía que dar hoy, yo creo. ¿eh? Sí, Justo me agarraron claro que ahí. sí. Qué placer, Muy qué placer, contenta. Cami. Bienvenida. Gracias. Bienvenida La a hacer lo verdad, que más te gusta. Muy lindo stream, ¿eh? Muy lindo, Sí. muy Bueno. lindo. ¿Habías venido ya? No, ¿sabes ¿No? que no? ¿Es la Nunca primera vine. vez? Es la primera vez que estoy Ah, acá. bueno. Sí, sí, sí. Sí. Así que abrimos con ustedes. Muy bien. Ojalá me inviten pronto. Hermoso. Sí, Nuevo. obvio. Ojalá vengas seguido. Y bienvenido también a Alfredo, Alfredo, que Alfredo es su músico, el que le va a dar la base a la voz A la voz de Cami. increíble que tiene. Sí, sí, aparte estuvieron acá probando y yo... Se caen las babas, ¿eh? Se caen las babas. Aparte probó con una melodía, con una baladita. Estamos, Sí, claro, sí, porque sí. hoy vinimos justo con piano. Obviamente tengo toda la banda, nosotros hacemos Sí, cumbia. claro que sí. Pero bueno, vamos a... Alfredo toca lo que sea, lo que le pidan. Así Para, que hoy la vimos en sábado, en a pleno sábado. fácil. En Pasión de- No. Sábado Bus le mandó. ¿Qué era? Sábado Bus era de Nicolás Repeto. Pará, En boludo. 1810. Era ese. Pará, que Pará, pará. Tiraban Dice el Macho Bus. corchito. Yo Decime fui- cuál, yo cuál, fui pará, cuál. Macho Bus, es tu pará, pará. nombre. Pero que en esa época, ¿qué era? ¿Ibas al Pará. jardín? Bueno, no, ¿cómo iba al jardín? Sí. Yo? Y sí, pero que Yo en tengo 1800 42 No, pero tengo pará, yo ya. Eso en- habrá sido Yo lo en el miraba esa 2011, época. 2012 habrá sido. No, el Macho Bus no fue en el 2012. Sí, 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 lo hice por yo, ahí. yo lo hice en ese No. año. Y el compañero de Camila también lo hizo en ese año, que es el señor Cristiano. Cristian. Cristian, Sí, ¿no? este compañero en el Cantando. pero Cantando. el Macho Bus era de Nicolás Repeto. Claro. Pero estaba el programa de Nicolás Repeto ese Sábado. año. Sí. Sí, ¿Cuál? 2011, sí. 11. No, No, me parece no, no, más atrás. no, era. más Chicos, atrás. chicos, Atrás, tengo 2011. tengo ganas de que no me porfíen algo que yo 2011 hice. no, boludo. Sí, 2011. no Pero sé, qué complicados que son, 2011, chicos. Yo en el 2011, 10 el años mismo sería año que hice 2021, Koji versus Koji. 10, no, hace 14 años, no me da la cuenta, bola. No, me da no, ni no, pedo. no. Chicos, Y eso lo conté mal. a ver, vamos otra vez. Vamos Koji. otra vez. Buscame, me podés buscar. Escúcheme una cosa. En el 2011. ¿Vos estás bien hoy? En ¿Tomaste el el Fernet, 2011 boludo? se hizo Koji versus Koji, un reality que hice con mi padre en Fox Sport. Y ese mismo Sí. año me llamaron para hacer el Macho Bus de A Pleno Sábado. De Sábado Bus. No, la bien. Dale, ¿querés tirar otro nombre más, boludo? Repitió en todo. Ah, se me cualquier cae el- cosa. Pará. ¿Viste? No, Pará, pará. no puede ser. Escuchá, boludo, Para mí, tomaste así de Nicolás Fernet. Repeto era de 1900, 80 más o menos, por ahí. 1999. Cortó y volvió. 2000, Estuvo por ahí, por ahí. Claro, en el 2000 más o Estuvo- menos. Ponele que sea el 2000, sería 26 años. Claro. Sí, pero por olvídate, eso, no, está re en pedo. Nada que No, ver, boludo, está nada mal. que boludo. ver. Dejá el Fernet ahí. Vamos a hacer, boludo. pará. No, Vamos a apostar algo. Vamos a apostar algo. Vamos a apostar algo que yo hice. Fíjate. Espera, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Pero Si vamos a apostar. pierdo... Si ma- yo digo, vos decís quién es la piba que estás conociendo. No, vamos a hacer al revés. Te hago más difícil. Si yo pierdo, la semana que viene me teñí el pelo de otro color. Ahora Nah, mira, te traigo pero título y listo. no, esas pelotudeces las No, hace entonces siempre, no. eso no es un No desafío. te voy a decir el nombre de la Esas chica, ni en pelotudeces pedo. las hace siempre, no es un desafío. No, el nombre de la chica no. Mirá, Camila, ¿qué edad tenés vos? Sos una niña. 21. No se le pregunta. Vos tenés 21. 21 años. Soy tenés. 2004. 21 Es años, claro, chiquita. tenía 7 cuando yo Tenés hice el 20. 7 años tenía cuando Ahora hice el Macho 21, Bus. los cumplo en junio. Ah, pensé que En no. junio. Sí, bueno, 20 sí, ahora 21. No, cumplo en junio 22. Ah, 22. Sí, nací el 29 de junio de 2004. Ah, mira, es chiquito. Una ¿Cómo niña. me encantaría volver a ser? Una niña, Sí, una una niña. niña. Una niña. Sí. Estoy buscando. Busca, por favor. Estoy Ahora, buscando. uy, ahora. No. Yo te. Mira, se incorporó No, te voy a ayudar, el vengo titán. ¿Qué haces? Vengo a ayudar, te, boludo. te viene a ayudar porque. Vengo a ayudar porque estás re perdido. No te da la calculadora esa que tenés ahí. preguntar así, porque- Mira, si le preguntamos a Cami, ni te conocía. Sos porfiado. no. No, en el 2000 Claro, estaba todavía. le No vas a- voy a decir dónde, pero. claro. Si es el La 2011, estaban haciendo. 2011 al 21 son 10 años, al 26 son 5, 15 años no es, boludo. Sos caprichoso. No, los boludos son ustedes. Porque yo ¿No? estoy diciendo, yo lo protagonicé, o sea. Martín Tony Koji protagonizó el Macho Bus del programa Sábado Bus en el año 2011. ¿Por qué son tan porfiados? Pero ¿qué te decíamos? ¿Por qué? que nosotros? ¿Por qué son tan porfiados? ¿Sí ves ahí o clavamos, Sí. clavamos un zoom? No, Ahí estamos. sí.
¿Por qué son tan porfiados? ¿Pero era el de Nicolás Repeto? Pero claro que sí, ¿cómo no va a ser de Nicolás Repeto? Sí. Sí, Contexto, bueno. Sado regresó a la televisión argentina en 2011 por la Ah, pantalla de volvió. Telefe. Yo no me acordaba que había Ay, pero vuelto. ¿cómo Ahora se sí. llama? Para que te van a cambiar el micrófono. Espera. ¿Qué pasó? Te van a No pasar sé, por el de abajo. Capaz que no se escucha. Bueno, Agarra ahí. Ahí está. Toma. Ahí está. ¿Este me da para mí? Ahí está. Oh, me encanta. Ahí está, dale. Me encanta. Ahora, Bueno, al final tenía razón yo, 2011. ¿Eh? Son hermosos. Y lo único que quiero. Mirá, la gente, ya está la gente. Mira, ahora, es una mira, genia. Mirá, están hasta- llegando. mamá. Llegó la mamá Están de llegando Camila. todos. Ya está la gente. mi madre. Sí, no, es impresionante. Acá está la nena, la estamos cuidando. La siga a todos lados, es Ya hay impresionante. gente pidiendo. Este Sí. me gusta a mí. Sí, está La buenísimo, gente ¿viste? pidiendo Uy. temas. Hay A gente ver, pidiendo que Camila Mercado cante. Que cantemos Sí, Y yo por favor. también. ¿arrancamos con un tema? Sí. lo que ustedes ¿Sí? digan. O si no, a ver, le preguntamos a la gente qué tema quiere A ver si cantar. alguien Son tiene todos ganas re de- lindos los que de- cantan. alguien tiene ganas de pedir algún tema en Igual- especial. claro. A mí me gustaría arrancar de tranqui para arriba y que terminemos cuarteteando, Tenemos rompiendo todo la lo toga Sí. cerca de las 2 de la mañana, pero arrancar como... No ¿No? sé qué dice. Ustedes son los profesionales. ¿Qué dicen? Vamos, sí, largamos con una balada. Ah, me encanta, bien. me encanta. A ver. Vamos. Hola. Oye, lo que tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo así. Oye, como llora mi canción, preciso tu atención, debes oír. No sé quién soy, ni sé a dónde voy. Encontrarme hoy es mi misión. De tu prisión, por fin ya soy libre. Oye, esto no tiene salida. Ya nada sirve que digas, yo tengo que escapar, hoy tengo que escuchar a mi corazón. Hoy buscaré mi propia luz, no seas insensible, soy más de lo que fui por ti, llena de valor, voy a partir. Yo tengo que encontrar mi voz. Oh, ¡qué voz! Es Mi impresionante. amor, te la dediqué para vos a esa. Yo se la Bien. pedí para vos. Bueno, gracias, Cami, por hacerme quedar bien. No, tremendo. Qué lindo. ¿Viste? ¿Cómo el nombre de la canción? Oye, se llama. En realidad es una canción en inglés. Ajá. Esta versión es de Cristina Aguilera. Ah, Este, sí, es verdad, sí. ¿Y en Es inglés qué verdad. hace? Cristina Aguilera. Creo que Cristina Aguilera hizo todo después Cristina una Aguilera. Claro. ¿Qué sé yo? Sí, Y una sí. versión en inglés, Cristina que Aguilera, esta versión en castellano Cristina hace Aguilera. Aguilera. Claro. Que canta cumbia Cristina Aguilera, boludo. ¿Qué sé yo que canta? ¿Vos sabés cantar Cristina Aguilera? Sí, en inglés. ¿Y en castellano también? No, en castellano canta, Camila canta muy bien, también canta muy bien en inglés, Cami. No, Sí. inglés. ¿Cantas en inglés, Cami? ¿No? Inglés, no, soy muy ¿No? mal. Soy muy cordobés. Ni por fonética. Ni por fonética. No, soy... La verdad que tendré que meterme ahí, capaz, con estudio y bien, ¿viste? ¿Sos cordobesa? Cordobesa, sí. Ah, no tenés tanto el cantito, ¿viste? Que tiene un Pasa que cantito. estoy Ah. por ahí como estoy hace 3 años acá, me Sí, relaciono tenés más con... un algo, pero no tanto, ¿viste? Los cordobeses tienen como el Pasa canto que- más Sí, Sí, pronunciado. igual depende del lugar de Córdoba, digamos. Por ejemplo, en ¿De- Córdoba capital, de qué parte sos mucho vos? más. Yo soy de Río Cuarto. Río Cuarto. Ah, claro, En Córdoba capital es como mucho más marcado que por ahí en la provincia, digamos. claro. Y vos igual cantás más cumbia que cuarteto. Yo hago cumbia, sí. claro, sí, soy cantante de ¿y cumbia. por qué no fue por el lado del cuarteto?
Mira, yo tenía las dos opciones Sí. en el momento que se me dio todo, que era mi productor hoy en día, Pablo Serantoni, Sí. o tenía otro productor que también era de allá de Córdoba y que me ofrecía hacer un proyecto de cuarteto. Pero bueno, yo sabía que quería hacer cumbia y que la cumbia, o sea, para Sí. mí era claro. El cuarteto Sí. obviamente lo tengo en la sangre, Sí, sí, pero sí. bueno, sabía que el camino era este. Y bueno, decidí venirme acá a Buenos Aires. Qué loco, todo. ¿no? Porque Sí. sabemos, ¿no? Que algo que quedó muy expuesto con Rodrigo, el tema de los cordobeses y el cuarteto, y Rodrigo se fue a Buenos Aires a triunfar, y los triunfar, cordobeses claro. se sintieron de alguna manera traicionados, y Córdoba es de la Mona, el Claro, país de lo Rodrigo, lo y que pasa que la tanto cumbia... zaraza que no tiene sentido, pero que bueno, que quedó bien marcadito Sí. con ese tema. Con vos, ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando Sobre vas a todo Córdoba? en el momento que yo decidí hacer cumbia y todo esto que me pasó, también era difícil para la mujer en ese momento. Ahora, bueno, Eugenia Quevedo es como que, si bien Maggie Olabre fue la que abrió también Sí, el un poco mercado. claro, Sí. pero bueno, Eugenia ahora la explotó. Y en ese momento era mucho más difícil. Vos salías como mujer a hacer cuarteto y era más fácil hacer cumbia. Sí, igual es difícil el mercado del cuarteto, como los de la parte de la cumbia, entrar a la parte de Córdoba es re difícil. Claro. Yo conozco más o menos lo que es la parte del cuarteto y sé que es difícil entrar, y también hay muchos problemas cuando los cuarteteros vienen mucho acá a hacer shows. Después es como que la gente de Córdoba, como que después se le cae un poco el tema de los shows. La es verdad, lo que me han comentado, ¿no? claro, no, eso. Como una competencia, ¿viste? Como todo, creo. No sé eso, la verdad que no sabría decírtelo. Sí. Sí, que obviamente es difícil el cuarteto porque también lleva una estructura completamente mucho más grande que lo que usamos, por Sí, ejemplo, sí. en la cumbia. Sí. Tanto en cantidad de ¿Qué son? 10, músicos. 12. 10, tranquilamente son. Sí, y a veces hasta más. En el cuarteto, ¿nosotros somos cuántos? 7, 6, 7 Seis, por ahí. 7. Ah. Es mucho más reducido Sí. que el cuarteto. Entonces ella es otra cantidad de plata, ya Sí. se manejan en colectivo, es otra, ¿viste? Como... Sí, ellos por trabajan eso más cuesta en la mucho parte más. del norte, más que nada, Santiago. Claro. Toda esa parte es la que más Yo siempre trabajan. digo que yo viajaba mucho a Córdoba capital, y sentía que era la República Separatista de Córdoba. Porque te juro por Dios que era Talleres, Instituto y Belgrano. Después al rato, allá lejos te hablaban de Boca y de River. Era Claro, como que muy- su gobernador, sí. y después allá al rato te hablaban del presidente. Era, no sé, sus canales, todo. Claro. A Bueno, eso yo pasa he mucho ido al en- baile, he ido al baile del Guacho, Damián Córdoba, y cuando vine enloquecido con Damián Córdoba, porque nunca lo había escuchado, y acá no conocía a nadie. Claro. Y creo que hoy en día, Claro. acá, el Guacho, Damián Córdoba no lo conocen. A mí me encanta, pero es como Creo que acá en Buenos es Aires otra cosa. por zona conocen mucho el cuarteto y otras zonas que Igual ahora directamente están no se bastante escuchan. explotado la parte del Claro, cuarteto. ahora Está están viniendo. sonando mucho. Sí, están sonando un montón. Sí, sí, sí. Ahora están mucho en Movistar. Que Claro, van a sí, tocar, Sí, hacen bueno, pero las unos bandas que vienen son estadios. las más consagradas. Tenemos a La Conga. No, hay bastantes. Está Ahora Eugenia está Quevedo. Desacatados, que van a Desacatados, que la Desacatados. están rompiendo los chicos. sí. Ulises Bueno, que viene muy de vez en cuando también. Creo que hace poco, la semana Qué pasada. Qué locura. Luca, ahora me encanta. Sí, sí, sí. La Conga también, fui a verlos este verano también. Pero sí, obviamente en Córdoba, vos vas a Córdoba y hay un montón de artistas más. Sí. Los que- Herreros. Claro, los Herrera. Los Herrera, Los Herrera, sí, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Sí, sí, sí. Los Herrera. Desacatados están más explotados, pero no me gusta tanto. Perdón, ¿eh? No, Pero bueno, a ver, cada sí, uno tiene... Es eso, ¿no? cada uno tiene su gusto. ¿Sabés que el cantante, que no me acuerdo cómo se llama? Bueno, son dos. Fer y Juaco. Te encaró. El cantante te encaró y por eso no te gusta. Lo estuve mirando, que fui a ver un show en La Breche y cantaba igual que Ulises Bueno. Ah, Fer. Sí, tiene- El más alto. El Sí, más sí, chiquitito sí, es sí. el rubio. Sí. No sé los nombres, perdón. pero digo, es Ulises Bueno, dije yo. Sí, sí, tiene una voz parecida. Tiene una ronquerita ahí parecida. Sí, sí. Sí, ¿viste cuando... imitación. Claro. Sí, y el Pero Uli, bueno. y el Uli es una... Sí. Es melancólico escucharlo a Uli, lo que vivimos. A mí me encanta. A Rodrigo, el Potro seguramente es- vos no, Sí. Cami, pero Claro, hay una... sí, una pero generación sabes Claro, que- porque de los cuando que le lo vivimos pasó y a sufrimos Rodrigo, cuando ella murió recién y- nació. ¿Sabes? Igual que a Claro, mí, tal cual. Claro. yo no viví, obviamente no conocía al Potro, pero me pasa algo
que hay como una conexión, ¿viste? Cuando vos decís un artista que no conociste y no sabes Claro. por qué, como que, ¿viste? Me vi Sí, todos sí sus pasa, videos sí, claro. y muchas veces por ahí le pido cosas o hablo, ¿viste? Como que no me pasa con otros artistas por ahí de Córdoba, que creo que es Claro. el único. Y vos decís, no es de mi generación, no lo conocí, no llegué a conocerlo. Pero muchas veces digo, qué gusto hubiera sido verlo, ¿viste? En Es que, vivo, es que cuando conocerlo. Rodrigo tuvo el accidente estaba en la cúspide de toda la música y fue justo cuando quiso bajar. Cuando quiso empezar a bajar, cuando dejó de hacer 10, 12 shows por noche para hacer uno solo y bajar, fue cuando le pasó lo que le pasó. Sí. Totalmente contrariado, por ejemplo, a Gilda, que a Gilda la conocimos post-mortem. Sí. Claro. La mayoría la conocimos Sí. post-mortem, porque no era era bien de la gente quizás, la Claro. gente que iba a los boliches la que la conocía. Claro. El resto socialmente no se conocía tanto hasta que le pasó lo que le pasó y después de morir como que todo... Claro, bueno, Selena, que canta un par de Sí. temas de También. Gilda, se hizo o sea, fue explotada también después y casi era muy jovencita también. Y Gilda también, Sí, sí, tal cuando cual. estaba justo en la cumbre. Claro, sí. Bueno, Selena también es una artista que A mí me encanta. miro Selena. mucho. Sí. Selena y Rodrigo puedo decir que son mis dos referentes. ¿Y qué Sí. escuchás fuera del ritmo bailantero? Mire, yo no sé si ustedes son creyentes o no. Yo escucho mucha música cristiana. Cristiana. Ah, mirá. Es muy linda la escucho, música cristiana. generalmente no me pongo a escuchar música y cuando me pongo a escuchar es música cristiana. Y después, bueno, escucho mucho a Eugenia Quevedo. Sí. La Euge es la que más escucho. Tenés, cuando tengo que poner tenés un cuarteto. tono de voz muy parecido. Sí, tengo que algún día ojalá se me cumpla de cantar con ella. Che, mirá, tenés mensajitos, Nara Galván, Ay, un beso a Nara. ¿Quién más? Para acá, Omar Comán, gente que te manda, Un saludo a todos. que incluso dice que subamos un poquito, mira, hay dos ¿El personas volumen? que dicen que subamos un poquito el volumen al teclado, Stephen, Ahí está. Ah, ok. Stephen Papacho, dicen que el teclado hay que subir un Estaba. poquito el volumen. ¿Hacemos alguna otra, Cami? Mirá, ¿Qué tenés nosotros ganas? tenemos ¿Qué tenés una ganas de hacer? Tengo ¿Tenés- una canción que justamente hablando del Potro Rodrigo tiene una historia que conecta Sí. con eso. ¿Tuya? A mí- ¿Canción propia? No, es del Potro, la cantaba el Potro, pero me pasó algo particular con esto. Una vez, cuando recién arranqué, que recién vine acá a Buenos Aires, claro, yo no tenía shows. Yo estaba acostumbrada, con mi papá, por ejemplo, teníamos un parlante, una compu, y salíamos a la gorra un montón de veces. Entonces yo todos los fines de semana cantaba, ¿viste? Era como el hobby, pero a la vez obviamente que la platita Claro, me servía. siempre. de lo Claro, que obvio. juntaba. Siempre. Y bueno, cuando llegué acá, como que no podía cantar en ningún lado, tenía que esperar a que se arme la banda, que podamos tener show, porque eso tardó un montón de tiempo. Sí. Y encima sos joven todavía igual, ¿eh? Sos- En ese momento es chiquita tenía- todavía, Sí, claro. Tiene un montón. Tenía en ese Para momento 18 cuando llegué acá. Y yo quería cantar en algún lado, tenía ganas de cantar, donde sea, con gente, viste, que tener ese contacto con el público. Y en la puerta de Pasión de Sábado hay una puerta que tiene la cara del Potro enorme. Como yo vivo ahí, vivo en Pasión, Claro. literalmente. Por eso te digo, hoy te vi en Pasión. Claro. Pero Hoy te vivo vi. en mi casa, o sea, la casa está ahí adentro. Es literal. ¿Cómo? Pará. No entendí. Claro, vive. Hay que- ¿Tiene es la mucha casa la de info. la instalación de Pasión de Sábado? Claro, Del Pasión edificio. tiene Jodeme. tres estudios. Claro. El principal, que es donde está Pasión, donde está todo Sí. armado. Después tiene el B, donde hacemos ensayos, se graban videoclips. Sí. Después el C, donde guardan cosas que por ahí no usan. Y pasando ese estudio, hay una casa. Una casa, una casa. El estudio Una D, casa. que es la casa acá en mi mercado. Es una Claro. casa, es la Yo casa. del- cruzo todos los días Pasión, o sea, cruzo todos los Claro, estás balcones. ahí nomás. Claro. Y bueno, o sea, obviamente como... Nunca. Pablo, me imagino Pablo. Che, Cami, venite como estés. No, que siempre. Se cayó uno. Vení como estés que se cayó uno. Dale. Estamos saliendo. La toalla en la cabeza, recién salió a ducharse. Te ¿viste? lo juro que pasa. Sí, Por ahí sí. viene algún artista o que me quiere por ahí conocer o ver. Venite, Cami, ya. Pará, que estoy. Por ahí tengo los pelos Hermoso. así. Claro, no sí, puedo salir. estás en tu casa, estás entre casa, exacto. Claro, es vivir en el trabajo. Me encanta. No, pero es hermoso. ¿Y qué te pasó entonces con el mural de Bueno, Rodrigo? está la cara del Potro enorme y yo era un jueves, me acuerdo, estaba yendo al gimnasio y paso y digo, ¡ay, Potro! Como quisiera tener un show, al menos algo, ¿viste? Cantar en algún lado, ¿viste? Hablándole como cantar en algún lado. Bueno, le dije ahí, y estábamos con mi mamá, lo dije en voz alta y nos reíamos. Al sábado siguiente bajo a Pasión para ver, ¿viste?
Y en Pasión sonaba una banda de cuarteto, entonces yo voy porque digo, bueno, Para saber quién era. será? Sí. Resulta que eran los últimos músicos que habían estado con el Estaba con el Potro Potro. y Mirá. le estaban haciendo un homenaje. Bueno, me quedé viendo, digo, quiero pedir una foto. Cuando me acerco me dicen, ¿nos podemos sacar una foto con vos? No, le digo, yo me quiero sacar una foto Claro. con ustedes. Y Bien. me dice, vos sabés, dice que nada, te hemos escuchado y nos gustaría un montón que el próximo miércoles nos acompañes a un homenaje que le vamos a hacer al Potro. Uf. Era en un boliche enorme. Me dice, Skylab, en En Skylab. Skylab. Ah, mirá. Y sí. dice, nos gustaría que nos acompañe, dice, con alguna canción que quieras cantar del Potro. Yo el jueves le pedí cantar en algún Cantar, lado. mirá que- Y no solamente me dio para cantar, sino que con su banda, en un homenaje a él. ¿Entendés? Que era Hermoso, imposible. Hermoso. Llego el miércoles, también una de las cosas más locas. Llego el miércoles al lugar y todos los artistas invitados eran Ángela Leiva, Roman el original, el polaco, o sea, todos Sí, sí, hermoso. Número uno, número claro, uno. sí. Y la única que que acababa de llegar a Buenos Aires, no me conocía nadie. Y ahí, viste, tímida era yo. O sea, no había posibilidad que yo estuviera ahí. No. Pero estabas ahí. Claro, era creer o reventar, Claro. pero pasó. Sí. Y me dio cantar con su banda. ¿Y cuántos temas cantaste ahí esa noche? Canté Aprendiz. Mirá. Aprendiz. Temazo también. vas Que a hacer ese lo ahora? vamos a hacer ahora. Vamos a hacer medio una versión balada por el piano, pero lo vamos a No, no, hacer. es que la original es balada. Claro, la original es balada y el Potro le hizo cuarteto. El Potro hizo cuarteto. Hicimos esta canción que dice así, a ver, vamos, sí. Tus besos saben tan amargos cuando te ensucias los labios con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Y yo nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. De ti aprendió mi corazón, de ti aprendió mi corazón. No me reproches que yo no sepa darte amor. No, me has enseñado tú. Tú has sido mi maestro para hacer sufrir. Si alguna vez fui mala, lo aprendí de ti. Ay, no me digas que no entiendes cómo yo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú. Maldigo mi inocencia y te maldigo a ti. Maldito el maestro y qué estúpida la aprendiz. Yo maldigo lo que amo y te lo debo. Te lo debo a Impresionante lo que es. Gracias. Es lo más. Hermoso, Cami, hermoso. Increíble. Es lo más, Cami. Alfred, Es un impresionante. genio. Qué bien, qué belleza. ¿Con Cami, ¿cuánto? Piel de pollo. 18, ¿no? O sea, cuando arrancaste Pasión. ¿Con cuánto? ¿Con 18, no? 18, sí, cuando llegué. Sí. Pará, o sea, vos te mudaste a los estudios de Pasión sin todavía ser parte. No, de yo ya alguna había manera. firmé contrato. Al principio venían a hoteles
Sí. Me quedaba en hotel y mientras me armaban toda la casa. Bien. Claro. Y una vez que lo tuvieron todo remodelado y todo, ahí vine recién a vivir. Pero fue como 3 meses, ponerle que estuve como en hotel. Pero ya laburando, claro, ya venías. y Claro, ya cantabas. venía, por ejemplo, a grabar. Pasa que es un proceso larguísimo, o sea, no Sí, es que claro. venís Sí, y sí. salís como cantante. No, No, es claro. un proceso largo. Claro, es preparar. Aparte de tener contactos, saber dónde ir. Y yo era yo vivía Eras en un chica, pueblo, claro. aparte. Primero que era chica y segundo que venía de un pueblo muy chico también. Sí. Porque yo soy de Río Cuarto, pero viví en Reducción, que es un pueblo. Entonces como que era muy retraída en muchas cosas. Yo me paraba en el escenario y no hablaba, Sí. no interpretaba, no me movía, no nada, solamente cantaba. Claro, y muy bien, aparte. No, canta, que sea Y aparte. bueno, Pará, Sí, y con, con todo el apoyo de los viejos, porque sí, ahora tu mamá acá está tu está mamá, haciendo, recién mamá. dijiste que con tu papá agarraban el Sí, parlante y sí. salían. Es que O yo sea, siempre digo, hemos hecho de todo nosotros, nunca nos quedamos quietos. Sí. Nunca busqué esto, como viste, de que un productor me produzca y me arme una carrera. No. Claro. Algo O sea, profesional. Claro, yo nunca... No lo imaginaste no lo estar acá. imaginaba, no lo imaginaba para nada. ¿Dónde estás? Cantaba porque amo cantar. Sí. Y con mi familia, bueno, mi papá, todos amamos la música. Entonces, yo en la semana iba al colegio, salía, mi mamá siempre fue empleada doméstica. Sí. Entonces limpiaba casas, salones, muchas veces por ahí en fiestas estábamos en los baños y yo trabajaba con ella, o sea, los dos hacíamos lo mismo. Y los fines de semana trabajaba de barman en un boliche y todo ilegal. 17 años. No diga nada. No decimos nada, por la duda. Completamente Cami, ilegal. todos fuimos barman. Vamos también. Siendo menor de edad. Pero vos te los tomaste, seguro. Todo ahí, Todos vamos. los Fernet te los tomabas poco para vos. allá, poco para acá. No, sí. Claro. Uno y uno era. Uno y uno, claro. Uno era. Para vos. Y bueno, y con mi papá salíamos también a la gorra, ofrecíamos en los bares, cantar y a la gorra, o otras veces por la comida y esas cosas. Y bueno, después en pandemia, un poco, viste, bueno, nos encerramos y no puede hacer más nada. Claro, Claro. bueno, pero Claro, te agarró la en ese pandemia momento, encima, antes de claro. la pandemia, era chiquita. Claro, ¿Qué tenías? sí, 14, 16, 17. Sí, claro, sí, eras chica, bastante. Después... Y cuando terminaste el secundario, perdóname que te pregunte. Sí, Cuando terminaste el secundario, ¿te dedicaste de lleno a la música o empezaste a estudiar otra cosa? el último año yo estaba un poco venía para acá, ya tenía esto, porque allá era Ya- 7 años tenía la secundaria, Claro. porque el colegio era agro. Entonces el séptimo año fue así, viste, como yendo y viniendo para acá. Ya estaba acá, pero viste, no ¿Se tenía copaban banda. los profes? Sí, Sí. no, la verdad que todos me re dieron una mano en ese sentido. Pasa que yo siempre, viste, con la música, en el colegio siempre cantar el himno, siempre, viste, Claro, para algo era qué cantar, bien, la qué Cami lindo. cantaba. Entonces se recoparon en eso. Te apoyaron un montón. Sí, sí, en el Eso es colegio muy un montón. importante también. Porque si no hubiera sido difícil también terminarlo. Sí. Mientras viajaba y estaba acá y como que, viste, la cabeza dividida en dos, terminar el colegio y en esta carrera que estaba arrancando, que también era todo nuevo para mí. Desde personalidad todo tuve que cambiar, o sea, crecer. Claro, sí. ¿Cómo? crecer. No, crecer. A ver, entender el ambiente o cómo Entender. cambiar. ¿A qué te referís con cambiar de personalidad? Mirá, No, te sí. doy un ejemplo, o sea, yo llegaba a Pasión y me ponía en un rincón y no quería molestar a nadie. Entonces veía a Marcela venir pasar, pero yo en un rincón, ¿viste? Y claro, y una vez le dice Marcela a Pablo, che, dice, ¿qué onda con esta artista que trajiste? Dice, media forra, no saluda a nadie. ¿en serio? Te lo juro. Uy, Dios. Y viene Pablo y me dice, che, me dicen esto, tenés que acercarte, saludar. Y claro, yo, a ver, Yo creo que era por ser Primero- introvertida. No, sí, claro. completamente Sí, sí. introvertida. Yo digo, no la voy a molestar. Mirá Claro. si Marcela Bani Por va a querer respetuosa. saludar a mí. Por Claro. respeto. Claro, creo que por es. respeto, para no molestar, Sí, sí, no sí. invadir. Entonces, bueno, un poco eso lo tuve que cambiar. Hoy en día entro, saludo a todo el mundo. quieren Porque todos, entendés ya, que muy tenés que querida. saludar a todo el mundo. Repartí besos por todos lados. Sí, muy claro. querido, muy Claro, muchas veces por ahí la gente no entiende. Capaz por ahí te ven o en redes y creen que uno los conoce, pero por ahí no te das cuenta en persona quién es. Sí, Entonces sí. ahora tenés que saludar a todo el mundo, por más que no sepas quién es, por la Bueno, duda. pero, Sí, pero es también, verdad. pero acá, honestamente, también va a haber alguien que va a decir, oh, esta forra viene y saluda a todos así, que se piensa que quién se cree que. Porque es así. Y puede ser. Ahí es Bueno, donde, ahí sí, donde vos hay tenés de que todo. agarrar y mientras vos tengas tus valores bien en claro, Sí, sí, el totalmente. problema es del otro.
Pero Sí. bueno, entendí que obviamente por ahí en Pasión no es que todo que me repromocionan y toda la gente te conoce, los que van ahí Claro, saben quién sí. sos, y si vos pasas y no saludás es como que, Total. ay, esta quién es. Y en realidad capaz no lo haces ni siquiera con la intención. Pero eso me pasaba al principio. Yo era muy introvertida, yo no quería molestar a nadie, era como, viste, aparte de verla a Marcela Baños en la tele siempre. Claro. Y de después repente verla era- ahí, tenerla ahí, claro. No solo ellos, todos los artistas que veía ahí, que Sí. Rodrigo Tapar y todo, para mí era una locura estar en ese lugar. No, pero ahora va y te plantás en el escenario, bien, toma el sí. escenario. Ahora, bueno, Y se saca va- ese bozarrón, dice, yo acá estoy. Yo muchas veces cuando actuaba o me quedaba, había terminado los personajes todo, me quedaba a mirarla y bueno, me quedaba con la madre también a escucharla todo. Y la gente de la tribuna, todo, Cami. Y vos la ves y decís, qué potencia que es, con la edad que tiene, cómo se posiciona en el escenario y la voz que tiene. Es tremenda porque Tremenda, sí. es una canción atrás de la otra, se da vuelta, toma un poquito de agua y ya arranca la otra y le marca a los muchachos, dale, vamos, va. O sea, uno la ve todo y marca el ritmo todo y es impresionante el Sí. talento que tiene, El la voz talento, que tiene, sí. es impresionante. Y es algo también, bueno, eso también fue un proceso, ¿no? Porque pararse ahí, también era muy chica, la vez que debuté en Pasión, con toda la banda en vivo, y estaba todo estudiado, hasta el movimiento de las manos, todo era como, viste, ensayado, tiene que salir tal cual. Hoy en día, bueno, voy... Va más relajada. Claro, hoy no, ensayamos los temas, obviamente, pero no ensayo lo que tengo que hablar, no ensayo los movimientos, o sea, ya eso es libre. Pero sí fue todo un proceso largo. Sí, es que todo es un proceso. Sin duda, sin duda. ¿Y, qué, Sí. y de repente, qué consejo le darías si tenés una piba del otro lado de, Claro. de la pantalla de 15 años que sueña con llegar a Pasión, con llegar a cantar en un estudio, en un boliche? ¿Cuál es el consejo? Es un bajón que te pregunten esto. Pero más que un consejo, porque uno, viste, mucho no se siente jamás como para dar consejo, pero sí, por ahí, consejos para triunfar o para llegar. Mira, creo que hoy en día tenemos muchas más posibilidades que antes, están las redes sociales y es como un consejo estar mucho en redes sociales. Sí, Que hacer ahí contenido, tenés, ¿no? claro, hacer contenido, que ahí tenés un montón de gente que te está viendo y un montón de artistas han llegado de esa manera, ¿no? Claro. Entonces estar mucho en redes, confiar en uno mismo también es muy importante, no tener vergüenza, confiar en lo que haces. Y bueno, eso creo, y hay que soñar, nada es imposible. Mirá, hace poco me pasó algo muy loco y fue que tenía una canción para grabar, ya la había grabado yo y quería hacerla con un hombre, era un cover. Y Ya sé de quién vas a hablar. Sí, y le digo a Pablo, Me che, encanta, es un temazo. ¿podemos hacer esa canción con un hombre? Y me dice, sí, ¿con quién puede ser? Me dice, te voy a tirar una bomba, dice, vamos a ver si dice que sí o que no. Dice, total, el no ya lo tenemos. Siempre. Obvio, Hay que sí. arriesgar. Eso también, hay que arriesgar siempre. Siempre. Lo máximo que te van a decir es no Es o no. ni te van a contestar. Sí, es verdad. Y bueno, nos arriesgamos y me dijo que sí. Y bueno, fue Axel, que es un gran bueno. cantante. Muy bueno. Aparte canta muy bien, bueno. Aparte de todas Sí. sus canciones éxito, yo conozco todas sus canciones por mi mamá. Claro. Y de repente... ¿Cómo te prendió fuego? Y encima quiero decir que acaba de escribir Camila Mercado, ok. Y yo digo, ¿cómo puede De ser? acá. No, claro. Dice, hola, saludos, soy el papá de Cami, Ah. desde Río Cuarto los veo. ¿Está allá? O sea que Mirá. el papá, mira, ahí está. Ahí está. Mi Mi papá fue todo. escribiendo Papá de de mi Cami. cuenta. O sea que ¿cómo se llama el papá de Cami? Román. ¿Román? Román. O sea que Román, y vos decís, che, no, Axel, no sé qué, mi mamá, vamos, más respeto, Sí, más no. respeto. Igual, che, mirá lo que estoy pensando yo, qué problema, ¿no? Que tus papás te manejen las redes sociales, vos estás soltera. No, sí, en este momento. O sea que si alguien quiere llegar a vos, Ah, no tiene que imposible. llegar por las redes sociales. Llega por la mamá primero y el papá. Claro, Pero hace fíjate muy que- poquito, hace muy poquito. Pero, o sea, hace muy poquito estás soltera. Mi mamá, igual mi papá no debe ni saber que tiene mi YouTube, porque usa la cuenta. ¿entendés? Que a él va y escribe. Sí. Román, Pero estás después hablando de tengo- Camila Mercado, ok. No solamente mi mamá maneja mis cuentas, pero generalmente contesto yo los mensajes. O sea, Ah. ellos solamente por ahí dan like o se encargan de recompartir las cosas. Pero los mensajes privados los contesto siempre yo. Bien. Así que en eso sí. Sí, no, porque bueno. aparte Bueno, está que bien, escribe está un bien. chico y- Fíjate que tiraste. Está bien. Aclaraste. Mirá, Ferrocarriles Argentino dice, volvé Camila, te perdono. Estoy muy bien así, igual. No hay que renegar. No, no hay que renegar. Hay que estar Hay que bueno, enfocar vos debés en estar el muy trabajo. bien, por lo que veo. Te Yo acompaña todo. sí, yo no sé si me acompaño o estoy mercado.
¿Por qué? Estoy marcado. No sé si. Igual está bien, hay que marcarlo de No sé cerca. si es marca personal o me Pero- acompaña. Viene No, buena pero es lindo onda. también que te acompañe. Hace rato que ¿o no? estamos, ya Sí. Para. Hace- No, nos conocemos 3 hace, años. hace mucho, pero estamos hace 3 semanas. 3 meses. 3 semanas. 3 meses. Pará, boludo, me comencé a confundir. No, pero es lindo Me que pone te nervioso, me hace acompañe. confundir. Martín, es lindo que te acompañe tu 3. pareja, Sí, tu sí. trabajo, todo. ¿Vos la acompañás a su trabajo es también? Es re compañera, sí, claro. Y Sí, bueno, sí. es Ella- importante. Ella es bailarina de teatro, ella está en la obra de Matías Roberto- Ari y Roberto ah, no, Peña. claro, Roberto Peña, y, sí. Y bueno, obviamente, el verano. Ahora en la gira no puedo acompañarla, pero sí, siempre trato de estar, obviamente. Tratamos de estar ella bien. Sí, yo voy. mutuamente, creo que es, Es lo más divertido. se más trata lindo, de es la lo más pareja, lindo de ¿no? la pareja, El claro. compañerismo. Es muy importante. Y ella se separó hace poquito. Hace poquito, Sí, sí, acaba de hace decir. poquito. Estábamos No. de novio y bueno, no. Ay, No. cosa Perdón, de- tengo alergia a las separaciones. Che. Eso por mentiroso. Bueno, sí. ¿Sabés que Alergia a las separaciones. tengo. En que lo vos que tenés estornuda mucha- eso. Viva el amor, viva el amor. Para vos tenés mucha, mejor no Sos hablemos. mentiroso. Tengo las que tengo, claro, soy una Claro, persona de sí, 42 sí. años, boludo. ¿Vos Tengo. tenés 42? 42 tengo, boludo. Che, Mentira, bueno, ¿eh? Pero ¿Vos sabías que tenía 42? Sí. ¿O te mintió? Sí, sí. ¿Vos que sabías que él tiene 42? ¿Cómo no va a ser? ¿No? Bueno. pará, pero ¿qué parecía de más? ¿Qué edad tiene ella? Ah, de Menos. menos. Ella 30. Ella tiene 23. 24, cumplió ayer. 20, mirá, Sí, mirá, ayer mirá, fue mirá, cumpleaños mi mirá, novia, mirá. cumplió 24 Ah, años 24. ayer. Qué Feliz fenómeno. cumple. Bien. Fenómeno. Le dije, hacete la dormida que te quiero llevar, despertar con un mate. Pues se había despertado ya. Bueno, Le dije, hacete la dormida que te quiero despertar con un mate. Bueno, pero pará, vamos a preguntar, ¿qué pasó, Cami? que ¿Qué te pasó? quedaste ¿Qué solita? pasó? ¿Qué pasó? Ah, No. cosa, ¿Qué pasó, Cami? Yo no quería preguntar esto. ¿Qué pasó, Cami? cosa de la vida, qué sé yo. Bueno, no importa. También es un difícil. trabajo estar en Es el pareja. trabajo. No, debe ser difícil Sí, para igual a para mí la me, otra me gusta persona. mucho, uno de mis sueños para mí es casarme, tener hijos, una una familia. familia, Pero algo, no viste, chica. lindo, sano. Pero sos chica todavía. Pero- Creo que primero sí. es tu profesión y después creo que viene lo demás. Creo que, Sí, que- bueno. que ahora estás, principalmente es esto porque recién arrancás. Sí, obviamente. Entonces es que Igual creo siempre que supe meterle... separar bien las cosas, viste, como que mi carrera también tiene mucha importancia. Y creo Pero que la los vida hombres- personal hay que saber Sí, separarla. pero los hombres a veces no lo entienden. Yo te digo porque acá estamos. Solteras. Camila, ¿no te arrimas un poquitito? Que Ahí Camila está. se arrima un poquitito a Ceci, ¿no? Eso ¿Sí? me está... No, porque yo no sé si está comando la barrera o qué, porque no sé si... sé, van a- ¿qué querés, Fede? ¿Qué está por querés? patear un tiro libre, aquel que estaba acá, ¿Qué ¿viste? querés, Yo Fede? me- Línea de 4. Línea de 4, ¿qué querés? No sé, Fede. Claro. Sí, que estamos... estaba ¿Qué sos, comando la Scaloni? barrera. ¿Qué sos, el Ahora Scaloni que de Dos vi Reyes? todo el panel, claro, sí, estábamos como muy Estaba alejadas, yo- ¿no? No, Claro, ahí bueno, está. Bueno, no, está bien, está bien. Ahí está. Che, yo quiero pedir algo, Ceci. ¿Qué? Vos siempre Nosotros, querés pedir. pedí o sea, bueno. vos y yo como protagonista podemos pedir algo. Siempre. Yo quiero ¿Un qué? un dueto. Yo quiero un dueto de, Sí. de Camila y el Titán. ¿Vos sabés cantar? Yo quiero un dueto Sí, de... es de Rodrigo, Yo sí, quiero- pero no me acuerdo toda la de ¿Qué? esa joda. Pero, ¿qué puede ¿Qué ser? temas ¿Qué te puede sabes? ser? ¿Eh? ¿Qué tema podés saberte? ¿El de Rodrigo? Cualquiera, el que vos digas. 840. Ahí está. Uy, no. Ese, Justo el que Al no... feo lo sabe, al Ese- feo lo hace. Escucha, y el que dice me extrañarás, como el jardín extraña el verde primavera. ese me mataste. O Cami. como la flor, por ejemplo. Se marchito, lo dice tú. No, ese no me acuerdo. Ahí está, ese sí me acuerdo de él. Ahí va, ahí va. Qué ironía. Está Si bien lo no, que soy pedí. cordobés, me Está bien gusta lo que bien. pedí, ¿no? Soy Ah, cordobés. Ese sí que es. Dale, a ver, vamos a A ver, improvisar. vamos a improvisarlo. El 840 de mi amor. Yo también, como ella, lo amo a Rodrigo. Yo cuando voy a ¿Sí? Pasión de Sábado abro la puerta esa y para mí es todo. A ver. A ver. Ahí está. Yo te acompaño a vos. No, yo te acompaño a vos, vos sos la Dale, a ver. profesional. ¿Cuál? Dale, tenés que romper. Claro, no, rompela. pará, sí. ¿Qué vos haces todo? ¿Sé cuál? ¿Te sabes la letra? No, no sé toda de memoria la Y letra. Bueno, pero agarrá el poné teléfono y la letra. bajala. El teléfono. Yo mientras me estoy abriendo los pochoclos de Sí, de Guacamole Eventos. Vamos, guacamole. Está Ahí está, siempre están acá, ¿viste? Nos amamos, acompañan siempre. los amamos. Le ¿Te puedo- mandamos un compartís? beso a Belén. Vamos a poner Sí, Camila. obvio. ¿Compartido o agarro aquel? No, ahí ¿Cuál está. era? Tenemos- ahí está. ¿Cuál era? Qué Qué ironía. ironía. Ahí está. Ahí está, mirá. Me vuelvo loco. Yo quería el Titán cantando. No, pero yo Dale, Titán. Yo no vine por Camila Mercado, ¿eh? Yo vine por el Titán. Todos vinimos por yo, Titán. yo vine por el No, Titán. pará, yo 840 seguro. Dale, Titán, haces de todo, no vas a hacer un tema. Ah, No, no sé. Espera, vamos, qué ironía, no lo busco. ahí va. Mirá que yo tampoco me lo sé mucho, Con un Titán. dedo solo, boludo. Me escribo con un dedo solo. Dedo. ¿Gafas? ¿Necesitan anteojos? No. Ah, buena grande, boludo. Ahí está. Ahí está.
cantá bien, Sí. Titán, No le ¿eh? cagué la canción a Camilo. No, yo la sigo a ella. No le cagué la canción. No, yo la sigo a ella. Esta, ¿no? Esta. ¿Ve? Se puede subir un No poco. vengas, hijo de puta. No, boludo, esperá. Saca, pone, así Porque no- Dale, arranca vos, Cami. Ahí está. Estamos esperando que suba un poquito. El teclado. Ahí va. Eso. Ahí vamos. Está abajo. Conmigo aldea, ¿dónde vas a volar? ¿Qué me hizo? Con él, siempre con él. Y yo estoy solo. ¿Dónde está? No me siento Bien, pero vengo loco. Dale. Con él. ¿Dónde está? Ahí va. ¿Dónde está, boludo? No me siento bien con el papel de un Canto, ahí está. así. Y con este luego, duro, ponete que Dale, solo, dale, dale. Ahí está. Mira qué ironía que dirá, él no te entrega nada, en cambio yo le ofrezco vida, con solo una mirada. Y mira qué ironía que dirá, él no se entrega nada, En cambio yo, Dale. el único que te ama. Dale. Dale, dale, Titán. Con él, canción. Sí, sí. Con él, siempre con él. Y estoy ¿Para qué hizo que le solo. está bien? No, bueno. Yo me siento, porque no la conozco y no veo por qué. Yo conozco. Pará. Pará. Yo uy, me quedo sin batería, boludo. 39 segundos. No. El estribillo. Y mira Qué que ironía que dirá. Él no te llega nada. en cambio yo ofrezco mi vida con solo una mirada. No, ayúdame, Carlos. Qué ironía que dirá. Él no te queda nada, se quedó sin batería. No, pero esa. el único que te ama. No. Esa, vos ¿dónde está? vos pones 840, dice. El mejor fit que hicimos. No, no, 840 dice. Después de Axel, el mejor fit. Es que 840. Ahí va. Dale. Ella multimillonaria. ¿Va? Va, ahí está. Millonaria y de más alto nivel. Terminó la secundaria con un promedio de 10. Y ahora viene el estribillo. Vamos, Córdoba, carajo. Y esto es cuarteto. Lo voy viajando Resestrain con Camila Mercado. Con Dale, Cecilia dale. Ojeda, como el Tico se dice. Ceci. Oviedo. Ok. Bueno, dice, vamos ese. Ella multimillonaria y de más alto nivel. Terminó la secundaria con un promedio de 10. Sus amigas sorprendidas no lo podían creer. Que una noche distraída del baile se fue con él. Ese vago atorrante Que nunca tuvo un cospel, le puso el pecho de arranque, erizándote la piel. Pocha mucho ser elegante, Le pintó el mundo al revés, para que siempre lo baile. De primera la hizo bien. el amor sobre toda diferencia social. Dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más. Dale. El amor sobre toda diferencia social. Dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas. Y del que dirán, el amor puede más, puede más. Ese salió mejor. ¿Qué te dije, Cecilia? ¿Qué te dije? Ovación. Ojeda, le dije. Cecilia Ojeda. ¿Quién es? Cualquiera, no sé, ¿Quién no es? sé. Se está conociendo con Ojeda. No, bueno, no sé por qué salió Ojeda. No, ¿por qué te salió No sé qué soy yo. Qué hijo de mi- Qué lindo. Gracias, Bueno, gracias. Gracias, Cami, por No, cumplir Cami, el sueño Cami. del titán. El titán. Le cumpliste el sueño al titán. Un desastre. Soy un desastre. El segundo salió mejor. No, pero si nos quedamos de risa cuando Bueno, cantaste. pero vos le pones onda, eso es lo principal. Muy pasión. Le pones onda. Te dije,
En Qué una lindo. villa nació, fue el No, no para. Ya está. Steve, Ya bajame está, el ya volumen de Soy este. cordobés, Sí, soy no, cordobés. sí, ¿qué pasa? apagalo. Soy cordobés, me Apagalo. gusta venir a la joda. Ah, es que me amo también. Yo hay dos personas que amo cuando voy a Pasión de Sábado. A ver. A A ver. ella y a Rodrigo Tapari. Rodrigo es un Tapari. divino. Sí, Sí, Rodrigo Tapari sí. lo amo. Es lo más. Yo escucho a Rodrigo, me vuelvo loco. Muero de frío, vamos a hacer Rodrigo Tapari. No, ella, ¿sabes cuál es la que me gusta de Rodrigo? No, esa es la que te dice, fue difícil entenderte, ya no A me ver. quería. Estamos improvisando todo. nosotros acá. Qué gran error. Ese error. A ver. Chicos, se prendió, ¿eh? Se prendió el titán. No lo callamos más. No, pero deja cantar a Camila, ¿eh? Sí, yo la dejo cantar. Fue difícil entender que ya no me querías. Qué gran error haberme entregado tanto a ti. Dale. Eso. Para mi amigo Rodri ahí. Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? No, nuestro pasó, me rompiste el corazón y no volveré, ya no volveré contigo, ya no. Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien. Tienes tanto que aprender, cómo amar a una mujer. ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Infiel, fue difícil entender que ya no me querías. Qué gran error haberme entregado tanto a ti. Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras. Pero ya no, ya sé que tú no me querías. Temazo. Esta canción. Buenísimo, buenísimo. Sí, ¿Cómo se prendió la gente compartimos varias también? Hermoso, La hermoso gente empieza a tema. pedir temas. Empiezan a. Sí, sí. Nosotros estamos Por para ejemplo, improvisar. me están pidiendo, uno dice me dedicas una canción, después dicen, ¿podés tocar Amor de Tres, porfa? No, amor de tres. Ay, ¿no Amor de tenemos? Tres. Y después otro O dice, ten- se me destapó un vino solo. Me encanta. Se me destapó Se un me vino destapó un- solo, dicen. Me Sabes encanta, que con. sí. Bueno, Rodri es una de las personas que también me bancó desde que llegué. Me ha invitado a teatros, Gran Rex, de todo. Y cumplió uno de mis mayores sueños. Como les contaba, que yo sigo mucho a Selena. Sí. Y yo pude cantar Amor Prohibido junto al hermano de Selena, Mirá. A.B. Quintanilla. Gracias a Rodri Tapari que me dio el espacio. Ese video se hizo re viral. Entonces, nada, Rodri, un crack siempre. Qué lindo, qué lindo. Vamos a hacer Amor Prohibido, ¿no tenés? Vamos a hacerlo. Epa, epa, A epa, ver. bueno, lo pidieron, a ver. Y ya que está, Es lindo el tema. amor. temazo. Ah, cabeza, Para todos los amores prohibidos. Sí. Muchos Con tenemos. unas locas ansias quiero verte hoy. Y espera ese momento en que escuché tu voz. Y cuando al fin estemos juntos, los dos. No importa el que dirán tu padre y tu mamá. Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero. Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón. Como dice todo el mundo. Oh, baby. Oh, güey. Qué manera de improvisar acá. Me gusta.
gusta Sí. esto, che. Después si nos quedamos, amor, ¿eh? Nos Bien. quedamos, dos, tres fernecitos, nos quedamos. Nos quedamos, mira, te dice Fíjate, hace sí. así. Mirá qué pasa. Sí, me lo tomaste Para vos. mí lo tienen recontra Polaco, cagando. necesitamos un tercer tiempo. Alguien me tomó el fernet. Un tercer ¿fuiste tiempo. vos, No me Cecilia? eche la culpa a mí. Yo no ¿Fuiste tomo vos, Cecilia? alcohol. Yo tampoco. Sí, háganse. Yo no tomo. La No, cuestión no es fui que yo. mi vaso está vacío. Qué bien, Cami, qué bien. ¿Tenés algo pensado así dentro del corto plazo, de gira, de salir por el interior, de Sí, visitar otras bueno, provincias? de hecho tengo fechas ahora en Santiago, nos vamos ahora en junio. Bueno, este fin de tenemos todo cubierto. Tengo acá las fechas, lo voy a nombrar. Sí, claro que Así, sí. hoy. Sí, Así mi siempre, manager siempre. Uno no no me- sabe de dónde nos están mirando. A ver. Mira, ya se empieza a escuchar la musiquita Sí, de está abajo. Yo ya- la previa de El polaco está como loco, ya Sí. metió... El 16 de mayo, o sea, el sábado que viene, vamos a estar en vivo, en Pasión, con toda la banda. Bien. Después también estamos a la noche en la Nueva Grimaldi, que queda en Ezeiza. El 17 vamos a estar en la Carpa Norteña. El 23 de mayo estamos en Coco Disco de Tres Arroyos y en Villa Tropical de Benito Juárez. Y de ahí después nos vamos al 6 de junio, que vamos a estar en Gualeguaychú, en Entre Ríos. Y el 19, el 20 y el 21 estamos en Santiago, Tucumán y Catamarca. Qué bien. Ah, todo por el Qué norte. bien, qué bien, qué Sí, bien. vamos con toda la banda ahí. El Noa feliz. Bien, ¿Y bien, bien. vos a quién admirás? ¿Mujer, hombre? Bueno, obviamente el Potro y Selena, pero Sí. de los que hoy están... Hoy están vivos, claro. Eugenia Quevedo es una de las artistas referentes también del cuarteto. Ángela Leiva, me parece una gran cantante. Después, bueno, masculino, Rodrigo Tapari, me parece que tiene una voz increíble y como artista también. Todos, básicamente, todos, viste, los vas viendo y decís, ¡fuah! Mira este artista, todo lo que tiene. Pero bueno, obviamente Eugenia y Ángela Leiva me parece que son dos artistas extremadamente increíbles, las dos. Sí, Las admiro cantan. mucho. Sí, ¿Algún sí. sueño por cumplir, Cami? Todos. Me gusta, claro, sí. Sí. Todos, Pará. sí. ¿Ya alguno cumpliste? Sí, cumplí un montón, pero bueno, obviamente, siempre como artista tenemos, viste, esto de hacer Te teatro, mueven los solamente sueños. teatros. A mí me encantaría hacer solo teatros, viste, hacer giras de teatros. Uy, qué bien. Como hacen Ángela Leiva, viste, eso ¿Y creo con que quién te no. gustaría cantar? Hacer un tema con Mira, alguien así que- como muy loco, Sí. Luciano Pereira. Ah, ¿Sí? Luciano Pereira me gustaría. ¿Pero vos sentís que estás lejos? Yo digo que nada es imposible, se me dio No, con Axel. que pero para por mí eso era iba a decir, imposible. Cantaste con Axel, imagino que... Sí, al se margen de la tremenda alegría de tu mamá de que cantaste con Axel. Sí, sí. Mi mamá está contestándole a mi papá que me parece que le genera un Me quilombo. parece que se armó, ¿no? No. ¿Sabe quién fue el profesor de música de Luciano Pereira? Yo. Lucas. Quédate conmigo. Puta madre. Quiero que bailemos juntos. No, para. Quédate conmigo hasta el fin del mundo. Creo que estás Así inventando. como... Está intentando, ¿no? Sí, no. Pero era quédate conmigo. Lo que me gustó es que la versión de Qué ironía de él por momentos era en inglés, Ah, bueno. Había un idioma era en medio quechua. Raro. Tiró como, Claro, pero sí, bastante sí. que... Tiró como varios idiomas, ¿eh? Lo entendemos cuando habla, por lo menos. Pero pará, yo Cuando canta no, cuando No, habla. Cuando habla. me En encanta español. cantar. El tema que no puedo retener las canciones. Las confundo todas. Cuando Sí, empiezo sí, a estudiar una, se me mezcla con la otra. Cuando empiezo a estudiar, entonces se me mezclan todas las canciones. De repente estoy cantando. Bueno, en el cole te llevabas todo, entonces. ¿Entendés? Soy macheteado yo en el colegio. No conozco un cantante que haya hecho algo así. No, ¿No existe? Pero si él no es Yo estoy cantante. cantando una y se me viene la otra letra. Estoy cantando una, el cerebro es así. Estoy cantando Rodrigo, viene la mona. Viene Karina Mercado y viene... Karina Karina. Mercado, sí, Karina, Sí, que sí. canta con Cecilia Ojeda. Karina Mercado, Cecilia Ojeda, ¿qué más? Los nombres. No, Yo sé ¿qué Tony soy yo? yo. Tony González. Tony Cossi. Karina Mercado. No, se me mezclan los nombres. Se me mezclan todos los nombres. Pero bueno, después me acuerdo. ¿Qué pasa cuando salís de gira? ¿Cómo con la gente? Mirá, afuera, bueno, obviamente que es todo distinto. Claro. Salís no sé, la otra vez que fuimos a la plaza, viste gente que por ahí te pide fotos, se acercan, nosotros nos ponemos por ahí a cantar y se acercan todos. Es como distinto, porque yo siempre digo, por allá que en Buenos Aires el artista como que está más cerca, Más ¿viste? cerca, sí. Sí, Lo claro. encontrás en los boliches, es más fácil de ver. En las En cambio, provincias es diferente. en la provincia van, viste, una vez al mes, 2 veces al mes como mucho, y entonces te tienen en ese momento. Y es muy diferente el cariño de la gente. Bueno, que nosotros vamos mucho a Santiago, Tucumán, Catamarca, Mendoza, San Juan, que también hemos ido, Salta, Jujuy, son como, viste, muy amorosos en ese sentido de, viste, de pedirte fotos, de estar ahí como... Sí, la gente del norte es más. Y la del norte sí. y sí. La gente del sur es como más fría. Yo la siento cuando hacía gira,
sentía que la gente del norte es como más divertida, más cachengue. La gente del sur es En el sur nieva. como ellos. No sé, Frío, nieva. hace frío. No sé, Pero y yo se una quedan así, campera. capaz. Che, acá hay una pregunta que no sé si Ay. es no sé si es con doble sentido o qué, pero Uy. están preguntando ¿cómo te llevas con el Chili Fernández? Ah, no, Chile. un crack el Chile, sí, muy bien. Sí, Ah, sí, bueno, sí. bueno, no, te lo pregunté porque digo, por ahí ¿Porque era, te están por ahí pasó algo, por ahí Sí, es no, tu ex y no lo sé. No. Claro, porque no lo sé, claro, viste, capaz que no lo sé. Chile Fernández, no. No, igual en la movida tropical ya me inventaron 20 novios, ¿Sí? 20 parejas que ¿Cuántos? son cantantes, productores. ¿Cuántos? Y nunca ¿Ah, tuve sí? ni- Sí, creo que es normal. Bueno, pero es normal. acá Igual en es el medio. normal. Yo te voy a- Sí, te- sí. te- A vos te Te inventaron voy a y todas confesar. fueron verdad. No, pero está la novia, No, está la novia. Te pido, por favor, respeté. Respetémosla. Respetémosla. A mí no me invitaron nunca, no me inventaron nunca. ¿Pero qué? ¿Ahora hace poquito? No me inventaron nunca. No, pero te estoy Im- diciendo. Inventar, que es, inventar es cuando no es. No es verdad. Pero estoy diciendo al revés. Que no inventaron porque todos fueron Pero reales. sí, cuando Claro. las pero cosas al que revés. sucedieron. Claro, pero por eso te digo. No le saqué, No, es no que le no giré te el inventan- cuerpo a nada. No, ya sabemos. Cami, te Pero quiero eso. decir que te quiero decir que a tu compañero del cantando, en un momento le tuve que decir, boludo, es chiquito. No. Ah, a Cristian Pero no pasó nada. Claro. Ya sé, pero Es bravo, quiero que Igual sepa sí, que ¿eh? te salvé la vida. Igual te sí, salvé la vida. No, que se hablaste Mi la de amigo Cristian. Cristian, No, mi amigo. Cristian, pará, le decimos Cristian U. Cristian No, no, la se Para que comportó sepa bien. la con gente que Cris. estamos hablando de Sí, Cristian, sí, no sí. saben. No, un genio. fenómeno. Igual nunca él no, como que nunca se propasó ni No, nada, no, un crack. un caballo, La un gente caballo. sí decía, en la tele también decían que estaba. No, no, Sí, pero es sí. terrible, Cristian. Pero- No. Sí, Lo conozco. No, es bravo, Sí, claro. pero Hazte no, fama no, y échate a Bravo. dormir. Sí, es bravo. Mirá cómo está, ya está. Ya, eh, sí. A ver. la imagen, la tercera pantalla está enfocando las bolas. ya las bolas de ink que De empezaron a moverse. Sí, Las la bolas, música de acá se cuando escucha. las ¿La bolas conocí se a mueven- Renning? Yo a la... ¿A las bolas? No, a la chica, boludo. ¿A qué? A la chica con la que está saliendo. Claro, tengo que irnos saliendo conociéndola. Ah, Conociendo- muy Me voy a llevar un tiempo, tranqui. Acá, acá. Tranqui. No estoy muy apurado. No, no. Y le pero- cantás así canciones. No, no. No, la perdió. Si querés que te deje cantar. Claro, la si querés que perdió. si querés que te deje y se vaya, cantale. Bueno, pero vos también cantabas en el cantando. No, yo no canto, yo tenía cara como una roca. Yo, Claro. yo era de los que fuiste iban primero, a ¿no? cantar, claro. Yo fui el primero, yo salí primero. Yo siempre digo que en el cantando Ah, claro, 2024 saliste. yo salí primero. O sea, Claro, el se lo primero que se sacaron, fue. lo sacaron. El primero. Pero ¿Qué saliste significa? primero. ¿Cómo salí? Primero. Primero. Por una billetera fue todo. ¿A vos te parece? Hijo de Por puta. una Yo estaba recaliente ese día en la tribuna, estaba recaliente. Estaba pero Yo enojado. no tengo Recordame memoria, quién fue el ¿verdad? forro. Sí, Flavio ¿se acuerda de Mendoza. Flavio Mendoza fue y dice, no, la verdad que Un forro. un actor como vos, que esto y lo otro, no pueden no tener presente de no salir con la billetera atrás. Dejate joder, allá tenés que cantar. ¿A vos? ¿A dónde? A esta cámara, Igual ¿no? creo que lo contamos en el programa pasado. Sí, a ver. De que había salido, sí, pusieron un video de... No, pusieron Pero sí, claro, lo pusieron a ver. cantando alfa. Un pelotudo. Pelotudo, no, Pelotudo. mal. ¿Quién fue el que te lo dijo? Flavio Mendoza. Pero aparte hubo gente que cantó mal de en serio. No. No, Hubo es gente que cantó en horrible, serio, por en favor. serio, por favor, las palabras, el dialecto. En serio. En serio, En serio, ahí de está. ¿De verdad? ¿O de de verdad. verdad? De verdad. Hubo gente que cantó mal de verdad. Ahí está. En serio, en serio. Ahí está. Che, están pidiendo que cante el Titán. No, decirle que no, ya no Están estoy pidiendo. eufórico. Seguro lo está escribiendo No, ¿cómo le escribí yo? ¿En qué No, momento? si está muerto el Ahí celular, dice murió. Titán. No, Dice, está están pidiendo que cante el Falta Titán. que yo soy cantante. Pero a capela hacía Alfredo Descanso. Hay una canción que sé cantar bien. Te la canto, pero la sé. A ver, a capela. a ver. Vos tampoco, Acapela, te, espera. vos tampoco te ayudás, No, pero yo canto. Mirá, acapela. toma agüita, todo. Yo fui a ¿Calentaste? estudiar canto, tengo que hacer Ay, yo no veo ejercicio nada. para A ver. No ve nada, ¿qué me hace? Te la cuento No, hasta estaba donde viendo llego. ¿Cuánta gente estaba? Dice, estoy mirando atrás. No, va. A ver, dale. Puedo ver mi vida entera. Eso. Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Hermoso. Crecí sin validar. Logré abrazar. No, ahí me tomé. El mundo Desastre. todo y más. Una mentira. Ahí es Mis cuando se le sueños cruza otra canción. más. Viví a mi modo. Tremendo. Dolor lo conocí, más recibí compensaciones. Piel de pollo. Seguí sin vacilar
logré perder las decepciones. Mi plan jamás falló y me brindó mil un recodo. Los mismísimos ángeles. Y más, mil sueños más, viví a mi modo. Y ese fui yo que arremetí hasta el azar supo perseguir. Si me jugué, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré. Ser Antonio, lo que te estás perdiendo. Porque viví, siempre viví a mi manera. ¡Impresionante! ¡Tremendo! No tengo diafragma. No, una locura. No tengo diafragma. ¿Qué No es? sé. No, están diciendo que te vayas. No. Voy a hacer la play abajo. Voy a hacer la Ser play. Antoni está mandándole mensaje a Camila ahora para que Claro. te contrate ya. No, a Pablo lo reamo. Sí. No, pero- es buena onda, Pablo. Yo lo quiero mucho. Crack, Pablo, Él vive crack. a dos, no, en el otro dique de mi casa. Yo me hice de Boca con Pablo. Yo era de River. Sí. ¿Hasta qué edad fuiste de A River? veces. Hasta que entré al Pachón de Sábado 2018. No, pero ¿cómo vas a ver, no. Pará, porque acá entramos en un tema. ¿Cómo fuiste de River hasta los, qué? Sí, yo cuando- 30 y pico? 40. 48. 48 era de River. Hasta los 48 de Sí, River. y cuando llega Pasión de Sábado, por cumplir el sueño, como Pablo es de Boca, Matías de A Boca partir y del Ale de Boca, me 2018 hice Pará, de vos a Boca. partir del 2018 sos de Boca a partir del 2018. Sí. ¿Cuándo de chiquito la, antes la era de River. malaria de Boca empezó en el 2018. ¿Y vos de qué sos? Madrid, yo soy bostero. Pero yo soy bostero de la cuna. Ah, yo también. Escúchame, hacete estudiante. Hacete estudiante. Puede ser. Puede ser, ahí va. No, ¿cómo que no? Pará, bonito. Pará, a mí me encanta Verón. Ahí está, ve, claro, hacete el pincha. Ve, la malaria de Boca empezó en el 2018. En Madrid, todo de ahí para adelante, un desastre. En serio te digo, No, yo pero era de también River. Yo también digo en serio. Toda la vida fui bostero. ¿Y vos, Puta Cami? madre. Toda la Yo vida de fui Boca. Sí, de de Boca. Boca. Sí, toda la vida. Sí, De pero la cuna. De debo talleres de confesar Boca, ¿no? que de chiquita era de De River. Córdoba. De Córdoba, talleres no. De No, yo Belgrano, soy no. estudiante de Río Cuarto, que ahora estamos en la primera. Sí, está en Ah, la primera. Sí, claro. Sí. Sí, toda la vida estudiante. Estudiante Río Cuarto. Pero bueno, ¿no? De chica debo confesar que decía, porque mi mamá me lo inculcó, Decías que eran. que era de River. Ah, bueno. Yo después conocí Boca, mi hermano es fanático desde que nació de Boca. Mirá. Mi papá de San Lorenzo, mi mamá de River, toda la familia de mi todo papá diferente. de San Lorenzo, toda mi familia, la familia de mi mamá de River. Mi hermano de Boca, pero él Solito. tenía 5 años, no dormía solo, se cruzaba siempre en la cama de mi mamá. Mi mamá renegaba por eso. Entonces, un día van a un negocio a comprarle una camiseta de San Lorenzo, porque mi papá era de San Lorenzo. Y él quería la de Boca. Y mi mamá dice, no te podemos comprar la de Boca, de padre me mata. Y no, que él quería la de Boca, entonces él le dijo, bueno, si vos dormís solo esta noche, te compramos la camiseta de Boca. Durmió solo toda la noche, al otro día se levantó, quiero la camiseta de Boca. Y Hermoso. es fanático. Y bueno, después cuando vine acá, conocí la cancha de Boca. ¿Lo llevaste? A mí sí. Sí. Yo cuando armé toda la banda, ¿cómo se llama? Una peña, me empezó a contratar y a llevarme a la cancha de Boca, a cantar con toda la banda. Qué bueno. Y ahí empecé a tener entrada gratis, digamos, para la cancha, para ir a ver Boca, y lo llevé a mi hermano, después conocí a todos. Enloquecido tu hermano. Y ya ahí tengo como amigos y contactos que están en la Boca y bueno. ¿Y los jugadores de fútbol? ¿Qué? Que mandan mensajitos. Fui por un lado. Ya vos el Sí, tema sí. que tocó. Porque Uy, los qué jugadores son tema. terribles. Y Bueno, alguno de Boca, si vas la siempre, pareja que tenía hasta ¿era hace de unos Boca? días es jugador de fútbol. Ah, ¿se puede De decir Boca el no, nombre? Puede ser, Hasta justo hace que 2 dijiste días, el dijo. pin. Hace Igual un no par voy de a días. hablar, no voy a hablar. Hace un par de días. La Pará, pareja no que voy a tenía hablar. hasta hace un par de días, dijo. Sí, un par de días dijo. Pero no Se se peleó puede así. decir el nombre. Me peleé sin nada. La no, madre no, sabe, no, la no. madre. No, no importa. Ah, no, Déjalo y vos ahí. dijiste que era de la reserva. Sí. Ah, de la reserva. Después, bueno, de, De Boca, primera. claro, la de reserva Boca, de Boca. Sí. Sí. Y De Boca, claro, de porque Boca. debe ¿No? ser de... No, pará, mamá No, dice que no, no, ¿eh? Era la reserva de Boca. Del pincha. No, del No, pincha. no. Mira, los conocés todos los de la red. Sí. Del pincha. Sí, la plata no, sí, pero sí.
No, Che, pará, que despelote. Qué quilombo. Para ti Son perdida. todos parientes ahora. De golpe son Pará. todos parientes. A ver, la mamá va a contar algo, dice. ¡No! ¡Ah, mirá! Chao. No, no. Chao. La abandonan al Bueno, frente. gracias a todos por venir al programa hoy. Es una pelea cortita, Lo que acaba de chiquitín. decir la madre. Pero ¿cuánto hace que No, estás pero saliendo? no estoy en pareja. Yo voy a Pero- agarrar y voy a decir lo que dijo la madre. No, bueno, No se vino escuchó. porque quería arreglarlo. No se escuchó. No se escuchó lo que dijo. La mamá dijo, ¿cómo es que eso que están peleados Bueno, si pero- anoche durmió en casa? Dijo. Claro, pero dijo que fue hasta la casa a arreglar unas cosas. Pero vos arreglas la cosa y te vas en todo caso, no te quedas a dormir. Claro, arreglaron no, las no, cosas. Pero No vive podía en arreglar la cosa y Citibel. te vas. Tratar, no se podía. La Ah, vos hacía fuiste a la frío, casa. vos la vino No, frío. él vino. Ah. Pero vive en Citibel. Ah, vive en el country. Claro. Ah, vive en el country. Del country, creo que Sí, ahí pero está. ¿cuánto hace que Con los salís con players. él? Ya, Cami, un par de Un lados. año y medio. Un año y Ah, algo. está bien. Entonces fue a saludar, está bien, puede hacerlo un ratito. No te hace- Mira, ahí, vamos a saludar al Mamá, Pola. no te traigo mal. Pola, el dueño de Mirá, Pola. ¿Viste? Mirá cómo te Bien. honora vos. Basta, Mirá. no, basta. Dice que quiere No, otro basta. Fernet. No. No, me dijeron que lo hiciste vos, ¿es verdad? Sí, ¿Vos pero, preparaste ah, el Fernet? No, no, bro. Encima me dice, me lo tomo yo, pero yo tomo agua, cara dura. Se me volcó acá. No, mentira, yo tomo, Se me volcó acá. tomo agua yo. Agua tomo, nene. Se me volcó acá. ¿Qué pasa con el Pola? Bien, Vení. Vení acá y saludá, es verdad. Vení. Vení acá, lo tenemos un ratito al Vení, Pola. vení, nada. Ah, bien, frío, ¿qué hace ahí? Sentate, Pola, querido. Qué placer, qué placer. ¿Y cómo están? La ¿Cómo están estás, rompiendo. Polita? Estaba mirando los números, muy bien. Bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos Muy bien? bien. Excelente. Excelente. Y mirá, ¿Vos viste? mirá la invitada que tenemos como para no... Ah, por eso. Como no, claro, los números, por favor. Alfred Alfred. y Cami que la están rompiendo. Tiene una La voz están rompiendo. increíble. ¿Tocaste, cantaste en Inca alguna vez? No, Bueno, no, La no. cuestión tenemos de- que traer a cantar acá. Cuestión de No, agarrar no, y... lado, pero no. ¿Querés que acá preparemos nunca. para el sábado que viene abajo? Me Va. encantó. Oh. Desafío. Ay, sí. Mirá cómo obvio. te corrió. ¿Te animarías Me a desafiaron. venir acá a cantar Sí, en nosotros vivo? vamos a donde, olvídate. Sí. Eh, ¿Lo armamos? Un viaje ¿Lo a- armamos? Oh, bien. Lo armamos. Gastón, ahora que está mirando, Gastón ya nos Gastón, comprometemos. es verdad. Olvídate que Avisen. sí. Lo armamos. ¿Sí? ¿Ya Ah, está? avisen que Sí, me... este fin de que viene estamos acá. Nos en quedamos. Buenos Aires. Bueno, Sábado que viene me creo que quedo. el otro fin de semana, aparte, mirá, el fin de semana que viene, creo que viene también el de la base. Así que los ponemos Ah, a todos nos a conocemos. cantar. Sí, sí, Me sí, encanta. para hacer. Y otro más que lo voy a Preparate un dejar tema ahí. Lo que para pasa es que saber. viste que a veces. Preparate. Decime Así cuál que- querés que prepare la semana que No, viene. no, vos no vas a estar, ¿eh? Por favor. Prepare- Está suspendido. El No, Titán tiene está que estar. suspendido No, el no, No, si Titán. el Titán no canta, yo no vengo. Yo no vengo. No, oiga, oiga. El Titán No, ya está todos no, los días, no, jueves, no, por favor. viernes, No, sábado, domingo, todos los días. Sí, ya está. Es anfitrión él. Es Olvidate. productor ejecutivo. Un 10. Ah, es todo. Yo viste que vos te Ese quedás pe- dormida allá, vos te quedás dormida en Pasión de Sábado, yo me quedo dormida en Inc. Ya me prepararon un lugarcito acá para dormir. Está en todos Era los todo el programas. programa. Aparece él Aparte y- llego y está el Titán. Llego y está el Titán. Se va Llego y está el sí, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Cómo viene la noche? ¿Cómo viene la noche de Inc, Pola, querido? Muy bien. Ahí me están hablando de abajo, pero muy bien. Bien, 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 Che, bien. el bien. sábado que Gran viene noche. tenemos que armarlo. En la última media hora los metemos a los chicos a cantar todos juntos. Bueno, preparo todo en la cabina, armamos todo. Sí. ¿Vos Me qué encanta. decís? Compromiso ¿Sí? asumido. Yo estoy. Con Gonza te llevas bien igual con, Sí, con sí, yo el conozco del a chico de la todos. base. Sí, sí, conozco a todos. Los ponemos, ¿sabes qué? Vamos de pelote. Explota ahí. Aparte, ahora, hoy me estaban contando, ya armaron todo, que todo lo que haces abajo sale acá arriba. Ah, mira. Eso Eso está estaba preparado. preguntando, que le estaba preguntando a uno de los productores y Ya está preparado. Ya ¿Está está, todo el preparado? cableado, o sea que canta abajo, sale acá arriba también. Hermoso. me encantó. Eso es lo que yo había preguntado el sábado pasado. Pero lo hicimos por eso. Claro. Claro, el sábado Vos pasado pedís, tenemos lo tenés. imágenes. Vos lo que pedís Lo lo pedí- tenés. es que lo pedí la semana pasada, digo, quiero Pola esto y esto. Ya va a estar armado. Mirá. ¿te sentaste? Rapidísimo. Rápido. Bueno, los voy sos. dejando, los quiero. Rómpola. Yo también. Querido. La Gracias. semana que viene. Gracias, Pola. ¿Qué tema? Después te Lo decís. pedís, lo tenés. Acá ¿Viste? estamos. Mirá que el sábado que viene Cami, ¿eh? Sí, olvídate. Armame todo. Qué Dale. grande Pola, qué grande Listo, Pola. sí, si no te llamo. Qué lindo que es el Pola, cómo lo quiero. Un genio. Cómo lo quiero, cómo lo quiero. Che, bueno, entonces, compromiso asumido. ¿Sí? Yo estoy donde haya música. Sí, aparte con la banda, no sé lo ¿Vos que qué es. vas a cantar? Yo voy con el güiro. No. Sí, así Yo no soy canta, güerista. pero yo prefiero que esté con el güiro y que no No, pero vos canta. Por Mirá, favor. yo sé tocar la trompeta, el güiro, la pandereta y el teclado. Mirá. Todo eso toco. Todo.
A ver, mirá. No, pero está él ahí, no puede. te está llamando. Te está haciendo señas para que vaya. Se lo voy a desafinar todo. No, dejalo. Está. No se desafía. No, por favor, no. Piano. No, dejalo que está con Cari. Yo toco, pero No, te lo hoy no rompe. puedo tocar. Puta madre. Yo creo que va y lo rompe directamente. No, pero en serio, yo Ahora, fui en ¿qué música, fuiste? en ¿Qué música fuiste? anduve muy bien en música. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Para que el otro día no sé qué me es eso? chamullo. ¿Qué es eso? ¿Qué dormí pasó así? Titán, el otro día me dijiste, ¿con quién estabas? ¿En qué grupo estabas? Que no me acuerdo. Los tulipanes. Ah, no. Con Un Gusti. año, con Gustavito. ¿Cuándo fue que hablé? qué hacías en los tulipanes? Hace 3 días hablé con Gustavo. Con Gustavo tenía. Yo siempre con Gustavo hacía un personaje. O sea, le ponía la música con el humor. Claro, por eso era que no cantaba. No, sí cantaba. Ay, me estás jodiendo. Puta ¿Pinocho? madre. ¿Querés que te cante Pinocho? No, A ver, no, dale, no, sí, no. canta un poquito, porque- No, Hasta el no. viejo hospital de los muñecos. Ah, era Pinocho, Llegó en el serio, pensé pobre que era otro Pinocho tema, mal boludo. herido. Pensé que era otro Por ser tema. Un espantapájaro bandido. No. Un viento lo tiró y llegó con sus narices a pedazos. Y un dolor en la panza que le dolía. Y Ah, llegó la una actúa. protectora y La Pinocho sangre actúa los expertos. todo. Te la resumí, porque si no te la tengo que cantar toda. No, la actúa todo. Hace 3 días hablé con él Gustavito. y va a venir. Gustavo. Sí. Va a Vende humo, sos el rey de los chamuchos. Me dijo que iba a venir con toda la banda. Yo vengo. Y yo le digo, no le contesté, le dije, bueno. Me dijo, voy con todos. Bueno, le digo, y después me acordé, por eso te pregunté, Sí. no me acordás si era. Un año Gustavo que me estuve había con él. dicho. Ahora no estoy yendo mucho porque ahora postea este proyecto del stream que tengo y estar con ustedes y todos los otros que estoy con todos los que están acá que me van invitando. Entonces hoy estoy en el proyecto más personal de decir, bueno, todo lo que me fui aprendiendo lo estoy poniendo en un programa Claro, propio. sí, estás Y bueno. creciendo vos. En Sí, lo estás digo. Igual diciendo. me encanta estar en muchos programas, no es que soy del programa individual. A mí me gusta estar grupal. Claro, porque yo te vi en varios lugares, en Disfruto varios mucho. programas. Bueno, vas. y lo mismo en Pasión de Sábado. Pasión de Sábado estuve en todos los streams, en la radio, en todos lados. Lo disfruto mucho. A la mamá de ella, a mi mamá la quiero mucho también. Sí. Un fenómeno, un fenómeno. Es un fenómeno. Se necesitan, Se quiere. necesitan Termina más personas queriendo como el Titán. Es que yo no sé cantar. Yo dije, yo no soy cantante ni humorista. Yo soy una persona que disfruta cada momento donde me inviten. Está muy bien. Es Hermoso. eso. Como te Aparte dije, es atrevido, ¿viste? como te dije que hay que tener. No le actitud. importa. ¿Te acuerdas que te dije Actitud. que actitud y ganas hay que tener en la vida? Después el resto se construye. Obvio. Aparte, trae todo, su ropita, sus maquillajes. Es todo así. Es una bolsita. ¿Viste? Lo amo. Una bolsita, Te una juro. bolsita con todo Cuando me su- mostró bien, los bien, maquillajes, Como la traía una abuela. bolsita. ¿Viste cómo la abuela va? No, el abuela no, el doctor Chapatín. ¿Te No me acuerdas del acuerdo. doctor El doctor Chapatín? Más Chapatín, viejo ¿cómo? todavía. Que iba con la bolsita. Roberto Gómez Bolaño, claro. Claro. Yo uno, viste cuando me dice, che, no Es tengo el viejo, recursos, ¿viste? no tengo plata, no tengo tiempo. Vos tenés que tener actitud y ganas. Después el resto, listo, ya El está. resto Me se muestra acomoda. la bolsita con el maquillaje. ¿A dónde te los compras vos? Me dice. Y yo lo miraba con la bolsita toda. Ay, mi amor, me diste ternura. A ¿Vos te veces lo comprás? compro- ¿Vos te lo comprás o A veces compro canjelosi? cosas que ni las No, uso. no, no, yo. ¿Sabés lo que me No, a compré? mí en realidad me gusta más ¿Sabe? comprarme la ropa, comprarme mis cosas. ¿Sabés que bien. ahora me compré para acá, para ustedes? Sí. Yo ya se lo dije a él, un personaje nuevo que vamos a traer para... Ah, sí, pero no lo cuentes. No lo voy a lo contar, cuentes. ya lo compré. No. Sí, pero después tengo que hablar con vos porque en junio no sabes lo que se viene. ¿Sí? ¿Me Se tengo que tomar pudre vacaciones? todo. No, te puedes quedar. Bueno. Porque, y vamos a charlar porque vamos a hacer algo, unas fiestas estamos armando. Bueno. Dale, vos Que ni el conmigo contá. no, es que ni el Koji lo sabe. Ah, Creo no, que el, no, Pol- no, el no, Pola no. tampoco lo sabe. El único que lo sabe creo que es Gastón. Sí, a él se lo conté. Así que, Koji, Sí. prepárate Gastón, No. para lo que se Alguien de viene. arriba tiene que ¿En saber, cuándo? para Obvio, darnos en lo que. junio En junio. cambia mucho, hay muchos cambios. Qué Me bueno. gusta, me Hay gusta, muchos bueno. cambios. Qué bueno. Listo, entonces bueno, Y vamos a abordar. muchos shows. ¿Sí? ¿Y Me qué se encanta. viene? La A partir selección de argentina. junio. Che, Ahí mundial. está. Ah, Ahí Argentina. está, se viene el mundial. Y ahí mundial. tenemos que estar preparados para el mundial, todos vestidos de Argentina y festejando, Sí, muchos porque shows. ya, Claro. De noche, no sé. ¿Sabés qué? debutamos- Viene de noche, los partidos, ¿dónde se van a pasar? Acá. Obvio. Oh, ¿A qué hora? vale. Acá. ¿A qué hora? En la previa de Dos Reyes Stream. Vamos. Acá, Mirá, sí, mirá. ¿Cómo tiene que ser? obviamente. Mirá, mirá, mirá. Ya arrancó la previa. Loco. Ahora, ¿es para él solo? Sí, acá, sí, sí. No, yo manejo, no No, tomo mirá, ni una gota de dale. esto para la Yo novia no de tomo él. alcohol, mi Convidale. amor. Convidale a los Vení, chicos. Tizi, vení, Tizi. No, no, parate y Sí. vení a buscar. No, Parate y vení a buscarlo, Tizi. yo se lo doy. No, sea Parate. malo. No, por favor. Tizi, No parate. sea y vení. malo. Mirá, pero Son te jodas. malos. No, dale. Dale. No sea malo, Dale. déjala. Dale. ¿Sabés qué? No, sí, Fernet. no, Yo ahora no. porque tengo el pelo todo así rubio, ¿no? Pero yo era el doble de Scaloni. 2 años hice el doble de Scaloni en Bendita. En un serio, montón. soy muy parecido. Muy parecido. No, igual
Igual, No me voy a cortar el pelo igual van a venir los imitadores de Maradona, de Leo Messi. Por eso te digo, no quiero Bueno. contar conté porque nada. hay No, muchas perfecto. cosas preparadas No, para lo que podemos junio. decir es que el Mundial se va a vivir acá. Obvio. En Dorre de Stream. En Dorre En de Dorre- Stream. Y van a venir Sí. exjugadores también. Qué grande, Paul Canigia, mirá. No, sí, ahí está. Mirá, ahí tenemos el. Paul el pájaro. Y la nariz también. Todo igual. No, pero pará. Bilardo también puede ser. Pero espera. También puede ser Bilardo. Espera. Bilardo. Va, dale. Dale. Escucha, dale. Vamos por allá. Vos ven para acá. Pará. Vamos a hacer una cosa. Pará, en serio, escucha. ¿Qué? No, ¿cómo te gustaría? ¿Paul Canigia, de Boca o de River? Te No, lo de traigo. Boca. No, siempre de de Boca, Boca. siempre de ¿listo? Boca. Yo te lo traigo. ¿Y ese besito que le digo a Maradona? Te lo hago con vos. No, buscamos a. Claro, no, pero traemos mira, al chino, el traemos al coche chino con- Maradona. Al chino Maradona traemos. No, traemos el Traemos al imitador de chino Maradona. Bueno, que venga el chino imitador. también. Y vos también con los rulitos, viste que en un momento Maradona tenía los pelos Sí, con rulitos. puede ser. Sí. Así que. Sí, pero sin Bien. pico. No, yo te hago Canigia, me da un piquito. Bueno, hacemos, Todo festejamos el gol. Sí, pico. A Canigia le doy. A Claudio Espera, Paul, espera, a Claudio ¿se puede Paul hacer Pota una le doy un pico. muestra ¿Cómo ahora? que? No se puede hacer una muestra ahora. ¿De qué? ¿De qué? Del pico. Le di un pico. Mira, a Guido, Zuller, a Mariano Lacanal, no te voy a besar la voz, papá, dejate hinchar la voz. Pero él no te ¿A un quiere. hétero? pico. ¿Algún hétero le diste pico? A lo que A sea. un hétero no, claro. Espera, Mira, tengo la No sea por las pila. Pará, vamos a una vistas. cosa. Tengo el kit mío, me pongo lápiz labial para excitarte un poco más, ¿querés? ¿El qué? Me pinto el labio como para tener el labio mujer de Chico. color, cierro los ojos y olvídate, boludo. ¿En qué momento el programa se.? Se Mirá, fue vemos para la otro tercera cámara enfocando las pelotas de Cambiando Inca. de tema. Che, la gente pide que cante Camila. Va, La va, gente va, pide va. que cante Camila. Acá, pará que hay un par de Mirá. mensajes. Mónica Ramírez dice que te ama. Estoy soltero, decirle. Leticia Rouco también dice que le encantó. Estoy soltero. Mirta Puliano nos ama a todos. Bueno, ¿Yo sabes qué quiero? ¿qué crees? A mí me gusta mucho Contame. Eugenia Quevedo. Y ya queda poco para que el programa esté terminando y a ella, a Cami, le encanta. Quevedo. Eugenia Quevedo me encanta. Vamos. Amo a Eugenia A ver. Quevedo. ¿Te animás de Eugenia Tenemos, Quevedo? Sí. No sé si tenemos. A ver, para. Está. Teníamos ensayado. Metí la pata. Sí. No, si no, pará. No, No, ¿sabes qué uno podemos de hacer? cuarteto Como que- lo hizo. No, escuchen. Como si lo no- hizo. Si no, también es muy importante, me parece a mí también, si no es muy tarde, Luciano Pereira. Ah. Que vos querías También, cantar con puede él. ser, Que esto puede está ser. bueno para Dale. agarrar y que le llegue el video El de vos video. cantando el tema. A ver. No sé, díganme. Para que busque la letra y lo cantamos. Y Igual la Alfred. semana que viene venís a cantar. Mira, yo te digo la verdad, yo te podía acompañar la letra, pero me quedé sin baterías. si no, te No, sa- no. Igual si No, no, pero Allá podría- está la puerta. si no te sabés la letra, acá el Yo te titán te quería la dice, se la acompañar, sabe pero me toda quedé la sin- No, letra. se le quedó sin batería el No, teléfono. Quedó sin batería, no. yo- Adiós, gracias. A ver, estrella. Ok. Vamos, ahí. Vamos. a ver. Ya. Ya junté la ropa que tanto pedías. La saqué del sillón y guardé en el placar. Ahí está, cumbia. La camisa vieja que yo más quería. Que a ti no te gustaba, la dejé de usar. Puse rosas blancas como tú solías. En la vieja mesa junto al ventanal. Y el retrato a la fotografía. Que a ti no te gustaba dulce junto al mar. Como si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía. Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal. Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas y cuidarte el alma como merecías. Solo te pido otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Muy bueno.
Improvisamos. Haceme este corte que se lo vamos a mandar Improvisado, a Luciano. directamente a Luciano Pereira. Con esa voz improvisada. Ah, tiene una voz impresionante. Qué Es como improvisado. que nosotros cantamos como el titán. ¿Qué ves? Siguen Ponele. pidiendo, No, pero- siguen pidiendo. Y yo quiero que nos empecemos a meterle como un Claro. poquitito de tropi, de Para bailar un cuarteto, poco, ¿no? claro. Que está, yo la traemos toda para acá para que Recién me pidió una. Tiene guaracha ella. La que Sí. busca Pasa que como encuentra. no tenemos percu, La que- es difícil. La que busca encuentra. ¿Cuál es? La que busca. De Cami. No, Tengo- yo estoy diciendo lo que escriben acá, lo que la gente Guaracha escribe, tiene pide. dos temas lindos de guaracha. No me acuerdo mucho la letra. ¿Qué te falta para la guaracha? Capaz que no tengo en el auto para traer algo. Un desastre. Vamos a hacerla. ¿Querés que hagamos 3 noches? Me extrañarás y la guaracha, dale, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Me extrañarás como el jardín extraña el verde primavera, como se extrañan esas noches sin estrellas. Me extrañarás, amor, ya lo verás. Me extrañarás, amor, cuando en las noches te haga falta mi perfume, cuando se esconde el sol detrás de alguna nube, cuando comprendas la adicción que nos consume, adicto a tu calor, calor que quema poco a poco como el fuego. Es tan hermoso sentir lo que yo siento, porque te llevo tan adentro de mi pecho. ¡Esa! Acá hay que hacer un zapucay, Y para, no hables, que soltero la pasas mejor. Terminamos hace muy pocas horas, te voy diciendo espera lo peor. Cuando tú veas el tamaño de esa cama, te pierdes en el laberinto de su cuarto, ahí donde te encontrarás con el pasado. Y va a doler, va a doler, va a doler, y poco a poco esa sonrisa linda va a desaparecer. Si yo fuese tú no lo celebraría, si yo fuese tú en cambio lloraría. Nadie celebra cuando pierde amor. En poco tiempo esa cabeza enfría, volverás atrás de lo que ya tenía, pero te habré superado, amor. Titán, zapucay, zapucay. ¡Qué locura! No, no. Muy bien. ¡Bravo! Che, se quedó corto el zapucay. ¿Viste? Ese zapucay, El pero último era de ¡Qué locura! en realidad sí, son de varios, no sé sí, de sí, quién sí, es, pero un Claro, cover, sí. pero lo ha que hecho, canta- lo hizo Qué locura en cuarteto. Ah, bueno, sí, yo lo escuché de él. Claro, sí, 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 lo hicieron ellos en cuarteto y bueno. En realidad es medio como un folclore, guaracha, que es chamamé. Sí, yo lo escuché en realidad antes de brasilero llegué a Ah, Ah, mira. hermoso. anterior. No, Está bueno el tema. pasa mucho en el cuarteto, como en el folclore, ¿no? Valga la Claro. redundancia, que son temas que. Y el otro día estaba escuchando la historia, que no se las voy a saber decir perfectamente, capaz que ustedes la conocen, la historia de quién se ha tomado todo el vino. De la Mona Jiménez. Sí, Mona. está bien, pero lo hizo, es para un comercial que no es de él el tema. Ah, mira. No es de él el tema, lo hizo una persona para un comercial y después él lo... Él lo agarró, él- claro, él lo pidió, él lo lo grabó pidió, él, no sé. una cosa... Loco. Pero bueno, pasa mucho Es en que el a veces cuarteto uno eso. representa a un artista con una canción y después te encontrás con que esa canción viene de otros lados, a veces de otros países, como decimos, Sí, de otros claro, tal países. cual. Es tremendo. Pero bueno, creo que también es como cante, cómo interprete el artista esa canción. Viste, cuando uno hace suya una canción, Sí, ya después. sin duda, sí, después... Pero bueno, sí, es verdad. La Mona. Bueno, qué, no ironía, sabía qué eso. ironía que lo hiciste hoy. Para nosotros es de Rodrigo, Es de pero Rodrigo, en realidad claro. es de Alejandro Claro, Sanz. de O Alejandro. sea, Sí. para nosotros es de Rodrigo. Aprendiz también. Alejandro Sanz. Perdón, aprendiz. Aprendiz. No, qué ironía no, aprendiz.
Claro, aprendís. aprendí Lo hiciste ser hoy, Alejandro. para nosotros es de Rodrigo, pero es de Alejandro Sanz. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Sí, sí, tremendo. La música es de todos, No, Titán. sí, pará, ¿quién se ha tomado todo vino? Menos- ¿Sabés de dónde vino eso? Menos tuya la ¿De música. dónde? Vos ¿De tenés dónde? don para todo, menos para cantar. ¿Quién se ha tomado vino? Todo el vino resulta que fue. y aparte- No, en serio. Fue la Mona Jiménez. Fue a un ¿Pero qué restaurante. hicieron los dos? No, sacá, No, que se ha soltá- tomado todo el Fernet. Este. soltá el Fernet. Este es todo Fernet. No, resulta que la Mona Jiménez fue a comer con la mujer a un restaurante y había pedido asado. Un chamullero. Entonces habían traído para tomar, vos querés un vasito de vino y una gaseosa, fue al baño la Mona, volvió y dice, ¿quién se tomó todo el vino? Dice, yo no me lo tomé. Entonces ahí salió el tema. ¿Quién se ha tomado todo el vino? No, No sé eso- qué eso- pasa en esta ciudad, estoy a punto de morir de sed, es que no encuentro algo para tomar. No. Dígame, ¿quién se ha tomado el Fernet? Ahí va. Ahí va, bueno, Martín, sí. Martín. Está bien, le no, pone- El próximo programa no, Sí. no, Titán. La próxima me voy abajo a hacer. Claro, Le voy a abajo, preguntar, a bailar un poco. le voy a preguntar a la mamá de Cami si te quiere firmar contrato. ¿Le quieres firmar contrato al Titán? Sí. ¿Te gustaría tenerlo como artista No. en la escudería que acompaña a Camila? No, pero puede tocarle la- ¿Cómo? No, pero yo estoy preguntando a vos si lo querés. Nosotros ¿Vos lo querés? estamos buscando la manera de acomodarlo en algún lado que se lo Sí, lleven a. claro. ¿A dónde vas a Catamarca? Yo te digo A, algo. yo te a Santiago, digo algo. olvídatelo Pará, ahí. pará. Olvídatelo ahí. Y Déjalo. Dejalo. Yo te voy a. Claro, lo dejamos Pará, ahí. no, yo te voy a decir un último momento, así que. Último momento de esa cámara. Vos todo lo que quieras hacer tenés que hablar con Gastón y con el polaco. Yo, si no, no me muevo. Ahí tenés. Vos lo que me querés hablar con Gastón y el polaco. Yo ya tengo el ticket firmado hasta diciembre, el 31 de diciembre, para estar acá. Tiki. El ticket y también el ticket de... ¿El ticket de qué? ¿El ticket de qué? ¿De estacionamiento El con la ticket. vuelta? Del guardarropa, no sé. Pero también... Para la ropa, puede claro. poner la ropa hasta el 31 de diciembre acá, bien. Hasta el 31 tengo firmado acá y dónde Porque tengo no que salís dormir. hacia la calle, ¿no? A los Johnny Lorenzo no salías hacia la calle. Por eso, recién fui a la esquina a comer y la gente sacándote fotos. Digo, no, por favor, que tengo que volver al streaming, la previa. No, nada. En serio, estábamos en la esquina y la gente, mirá el Titán, cobra acá. Y no, tranquilo, vine a despejar un poquito. Estoy muy estresado, tranqui. Mirá que puedo hacer tu doble, boludo, un día. A vos, un día te Con los pongo- Por favor, hacerle el doble el juro, sábado ¿querés que que lo haga? viene. Dale. Me puedo llegar a morir. Por favor. ¿Listo? Con los rulos, Todo, ¿eh? lo consigo, Con, te lo hago. con El los sábado- rulos, los lentes de contacto. No, eso no me cuesta, tengo miedo de ponerme lente de contacto. Bueno, te lo pongo yo, traigo acá y te lo pongo. Hacé de chiquito. Porque, a ver, porque vos tenés manos largas. No, te lo pongo yo. No. Te le voy a clavar una uña. Ay, me da no importa. impresión eso, no, me da impresión. No. Sí que me pongo unos lentes negros, que él usa a veces unos lentes negros también. ¿Ah, sí? ¿Usa lente negro? Sí, usa, tipo de sol usa. Cuando hay sol, Sí. cuando hay sol a la, Mira, Con a la parte tarde. de acá, Rapadito. rapado. Bueno, vamos a negociar. Viene la parte rapada, los ojos dejarlo así como estoy. Si querés me pinto color celeste de acá y hace cuenta que tengo color celeste. De niño acá todo celeste. Sí, pero eso es, bueno. sí, Bueno, no importa, ponele. lo negociamos. Sí, eso lo vemos. Le dejo la barbita la puedo sacar porque es un marrón con blanquito, me la puedo hacer. ¿Hay blanquito acá? Sí. Le da un blanquito, los Sí, aritos. Y yo te diré, el suéter así puedo conseguir. Sí, y bueno, así. Listo. Te espero el sábado que viene así. sí, en serio, acuérdate que soy látigo Koji. No, látigo Coche, mi papá. Bueno, yo fui a hacer látigo Koji. No, Rebenque era, Rebenque Koji. ¿Que quién? No, Ve látigo. no, Rebenque va a Rebenque ser. Koji. ¿Quién es? Rebenque él. Yo soy el Rebenque Ah. Koji, el doble. ¿te acuerdas? Bueno, te hago el El doble. doble. Bueno, sí, Sí. bueno. Che, nos están pidiendo por favor que, Sí. que a él, ¿no? Que a vos, basta. Dice, Sí. no, habla con Chamblet. Porque dice que ya son las 2. Las 2 de la mañana. y ya nos estamos tenemos que ir. terminando. Sí, pero terminamos como en el último tema de Dale, Cami Cami. y nos vamos. Sí, vamos. Y nos vemos el domingo Vamos que al viene tema. en la previa de Inc. por Dos Reyes Stream con mi amigo. Sábado a las Sábado. 12 de la noche. Sábado ¿y qué 23:59. Domingo dijiste. Ay, No, domingo. bueno. Bueno, Te juro, es que por favor, ya que estoy. Sí, perdón. Bueno, ya Es- estoy, ¿viste? Por favor. Es sábado. El sábado a las 23:59. Acá. ¿Vas a estar el sábado que viene? 23:59. Sí, como vos. Hasta el 31 Acá. de diciembre va a estar acá. Ay, Cami. por Dios. No. Y bueno, ya tiene el ticket firmado. Bueno, tengo el ticket firmado por el Tiene- polaco y a tiene todo. el ¿Qué ticket querés que firmado, haga? Cagamos. ¿Qué querés que haga? Camila, un placer tenerte No, el acá. placer es mío. Muchísimas gracias. Y bueno, el sábado que viene, tengo entendido. Por ahí estoy acá. ¿Vas a Sí, estar por otra ahí. vez? Estamos acá de nuevo. Creo que vas a estar acá otra vez. Alfred. Alfred, un crack. ¿Vienen el sábado que viene? Vamos a venir, vamos a ¿Sí? venir. Sí, Bueno. sí, vamos. Vamos. Prometo. Cerramos con Muchísimas este. gracias, Alfred. Muchas Cami. gracias por venir. Nos Chau. despedimos con A ustedes. ustedes. Y toda la chau, gente y ahí. chau. Gracias a Chau, todos chau. los que están del otro lado. Gracias a todos los que escribieron, que mandaron sábado que viene, saludos. sí. Hay un montón, pero Nos no vemos veo en un 7 días acá. Sí. Dos Reyes Stream by Inc. Ahí Camila, va. Cerramos con este. dale. Vamos.
tus labios rojos. ¿Cómo olvidarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, si en todas partes estás tú. Como si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Dale. Muchas gracias a toda la gente ahí del otro lado. Saludos. Para Nara, un beso grande que me hizo el aguante ahí.